Buenas tardes, aficionados. Bienvenidos a nuestro 85º episodio del podcast de Tres Ligas Una Pasión. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de los contratos de la NBA, también de la NFL y también del fútbol soccer, también los contratos que nos ha dejado esta semana. Y también hablaremos sobre el análisis de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA y los pronósticos para los siguientes partidos también y para cuáles serían nuestras predicciones también para eh, los octavos de final. Exactamente, los octavos de final después de los 16avos. ¿Cuáles serían las llaves que rivales todavía falta por decidir? De verdad, vamos a ver qué pueden ser nuestras predicciones, a ver si le podemos atinar, ¿no? Exactamente, ¿no? Si nuestras predicciones son correctas. Bueno, vamos con el análisis de los contratos de la NFL, de la NBA también. Vamos primero con la NBA, desde ir con la NFL. Bueno, vamos primero con el de la NBA. Bueno, primero vamos a hablar del tema de la Melo Ball. Fue traspasado de los Charlotte Hornets a Minnesota Timberwolves. Mantiene el contrato máximo que había firmado con Charlotte, 3 años y aproximadamente 130 millones de dólares restantes. 130 millones de dólares restantes le van a pagar a la Melo Ball, por lo que ganará cerca de 43 millones de dólares por temporada. 43.3, lo que estaba en su contrato con Charlotte. Entonces, bueno. Primero este contrato, pienso ya vamos con el análisis ahora. Pienso que ahora el propio Lamelo Ball pues, se merece un mejor equipo. Claro, ¿no? Charlotte le faltaba mucho por recorrer, claro. Charlotte es un equipo que está en reconstrucción, es un equipo de finales todavía. Pero bueno, para mí el propio Lamelo Ball es uno de los jugadores mejor preparados para estar en este equipo de Timberwolves. Ahora con esa dupla eh, tan, tan terrorífica, como por ejemplo el propio Lamelo Ball y el propio Anthony Edwards, esa dupla va a ser mucho mejor en ofensiva. De verdad, pienso yo que esa ofensiva va a aplastar a sus rivales. De verdad, pienso yo que puede ser una gran oportunidad. Lamelo Ball se mete mucho a la pintura y eso es lo que le ayuda también. En los triples, por ejemplo, le ayuda también muchísimo a los equipos. Entonces, pienso yo que Lamelo Ball es un buen contrato para este equipo de los Timberwolves, que es un equipo que está muy bien preparado, que ha llegado a la postemporada las últimas campañas, que ha estado cerca de estar en las finales de conferencia, las finales de la NBA, muy cerca este equipo de Anthony Edwards. Entonces pienso yo que con Rudy Gobert, con Julius Randle, pueden hacer ese complemento, un equipo bien distribuido, bien complementado. Y de verdad pienso yo que es un equipo que va a estar bien en la defensiva y bien en la ofensiva principalmente, ¿no? Esos aspectos que tienen que mejorar. Y ahora pues un Anthony Edwards y una Melo Ball tener en esa ofensiva, que pues bueno, los rivales se van a espantar con esa ofensiva, pues ahora puede ser una de las mejores ofensivas durante toda la campaña. Entonces bueno, la Melo Ball, felicidades, llega un gran equipo, pues ahora con un gran entrenador. Timberwolves, les digo, ha estado cerca, ha estado muy cerca de las finales de conferencia, y puede ser que tenga un buen rendimiento. Le va a costar trabajo al principio a la Melo Ball, pero ya después se va a acoplar, se va a acostumbrar a este equipo, va a empezar a acostumbrarse, va a empezar a mejorar su ofensiva con este equipo, su dupla con Anthony Edwards, va a estar bien esa comunicación. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Esa es a la Melo Ball. Ahora, un intercambio aparte de la Melo Ball, que fue muy importante también, aparte de la Melo Ball, fue el de Ja Morant. Bueno, Ja Morant fue traspasado de los Memphis Grizzlies a Portland Trail Blazers, ¿no? Ahora con Drew Holiday, ahora con el propio Damian Lillard, eso podría ser muy importante. Los Trail Blazers mantiene el contrato máximo que ya tenía firmado y ganará aproximadamente 42.2 millones de dólares en la temporada 2026-2027. Bueno, ahí está Ja Morant, 42.2 millones. Es algo para Ja Morant. De verdad, pienso yo que en los Memphis Grizzlies lo que le va a afectar un poco más a Trail Blazers, eso puede ser uno de los aspectos más importantes, de verdad. Puede ser uno de los aspectos más importantes, puede ser sus lesiones del propio Ja Morant. Ja Morant se lesiona mucho y es lo que le puede afectar a los Portland Trail Blazers, ¿no? Perderlo mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese es un jugador que necesita mejorar su rendimiento, es un jugador que necesita mejorar su desempeño, de verdad, porque en un equipo como este tienes que mejorar mucho tu desempeño. Está Damian Lillard, está Drew Holiday, grandes estrellas, y recordemos que el propio equipo de Portland Trail Blazers se metió a la postemporada, se metió creo que en el play-in apenitas, ahí estuvo ahí peleando en la postemporada. Entonces es un equipo que está en postemporada, de verdad, y es un equipo que puede llegar lejos. Se ha reconstruido, ha llegado a postemporada, que antes no sucedía, de verdad lo vimos en otras campañas. La campaña, por ejemplo, 2023
este 2024-2025 no lo vimos así. Portland no se quedó en postemporada. 2023-2024 tampoco. Ahora en esta campaña 2025-2026 pues fue un rendimiento distinto. Un equipo de buen funcionamiento, un equipo que mejoró su rendimiento y un equipo que mejoró sus transiciones de balón constantemente. Entonces eso es lo que se le admiró al propio equipo de Trailblazers, que mejoró su rendimiento, mejoró a sus jugadores, y creo yo que fue por grandes jugadores también de agencia libre como Damian Lillard, Drew Holiday, ahora el propio Ja Morant. Entonces eso es lo que va a ir complementando poco a poco Portland. No es un equipo que va a llegar a las finales, tampoco no es un equipo de esos, pero le hace falta un poquito más. Entonces eso es lo que va juntando poco a poco esas piezas tan importantes. Los equipos van juntando sus piezas faltantes. Felicidades a Ja Morant por este contrato. Llega un buen equipo, de verdad, un equipo que está en reconstrucción, que le hace falta para llegar a las finales, claro, pero que ya se metió en la postemporada. Bueno, vamos con el siguiente contrato del propio Jeremy Grant, que este fue el intercambio que hizo Portland con Memphis. Bueno, estos dos jugadores que les voy a decir, los siguientes jugadores que les voy a decir, pues fueron en el intercambio, fueron parte de este intercambio. El propio Jeremy Grant, que llegó a los Memphis Grizzlies como parte del intercambio, mantiene su contrato vigente y percibirá aproximadamente $32 millones en la temporada 2026-2027. Bueno, Jeremy Grant, que estaba en Portland Trail Blazers, era de ese quinteto principal junto con Damian Lillard, Drew Holiday. Entonces ahora Jeremy Grant fue parte de este intercambio, llega a los Memphis Grizzlies para fortalecer a este equipo. Yo pienso que Memphis va a seguir lo mismo, un equipo en reconstrucción, un equipo que necesita un proceso largo para llegar a ser un gran equipo, ¿no? Y entonces creo yo que ahora pues va a tener que pensar ir por grandes jugadores también, ¿no? No solamente por esos jugadores que draftearon el año pasado, sino ahora ir por grandes jugadores, ¿no? Entonces eso es lo que necesita, ¿no? Memphis Grizzlies ahora con la salida de Ja Morant va a ser el funcionamiento distinto, llegarán nuevos jugadores y aparte ya no dependerá tanto de esas lesiones de Ja Morant. Lo que le va a afectar a los propios equipos que contraten a Ja Morant, pues van a ser sus lesiones, claro. Ja Morant es un gran jugador que necesita mejor rendimiento y mejor funcionamiento, ¿no? Entonces, Ja Morant es un gran jugador, pero lo único que le puede afectar es sus lesiones. Ahora, con este propio Jeremy Grant, puede ser uno de los grandes contratos para Memphis, ¿no? A pesar de que no es un gran jugador como otros jugadores que andan buscando equipo, pues ahora Jeremy Grant pues puede ser una gran oportunidad, ¿no? Lo tiene que aprovechar bastante bien los propios Memphis Grizzlies. Entonces, pues para mí es un gran contrato, no se lleva un mal jugador el equipo de los Memphis Grizzlies, no se lleva un mal jugador, y ahora pues pienso yo que puede ser una de sus grandes oportunidades el propio Jeremy Grant. Pero bueno, felicidades a los Memphis Grizzlies, una gran oportunidad, ¿no? Y Chris Murray, que también estaba en el quinteto y uno de los también importantes jugadores de Portland Trail Blazers, también fue adquirido por los Memphis Grizzlies, ¿no? Dentro de la operación continúa con su contrato de novato y ganará aproximadamente 3.2 millones de dólares para la temporada 2016-2027. Bueno, Chris Murray, que también es un jugador de la agencia libre, también el equipo de Portland hizo ese intercambio con Memphis, pues ahora fue parte del intercambio también Chris Murray. No solo se llevó un jugador el equipo de los Memphis Grizzlies, sino dos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que estos dos jugadores le aporten mucho al equipo de los Memphis Grizzlies, ¿no? Y bueno, yo le deseo mucha suerte a Chris Murray, es uno de los jugadores más ofensivos de Portland, ¿no? Y que bueno, pues ahora el equipo de Memphis los va a tener estos jugadores, tienen que mejorar esa transición poco a poco, acostumbrarse al funcionamiento del equipo, eso es lo que tiene que acostumbrarse estos dos jugadores adquiridos por parte de Memphis Grizzlies, y bueno, que puede ser una de las grandes sorpresas de la campaña, pero bueno, Memphis también, el propio también en el draft contrataron grandes jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pienso yo que el equipo de Memphis Grizzlies tiene una gran posibilidad, ¿no? Y bueno, voy a decirles también a quién contrató. También contrató al mexicano. También contrató al mexicano, también. A Karim López, ya me acordé, gracias. A Karim López
Karim López fue contratado en el draft, también fue adquirido por parte de los Memphis Grizzlies. Es importantísimo este jugador, ¿no? Karim López, el mexicano, también ese funcionamiento que va a tener Memphis Grizzlies con ese jugador mexicano que fue también importante en el colegial. Pues esperemos que le vaya bien a Karim López, ¿no? Está en un gran equipo, es un equipo que puede reconstruir y que de verdad necesita mucho funcionamiento este equipo de Memphis Grizzlies. Pues ahora pues tiene a Cari López, tiene a Chris Murray y al propio Jeremy Grant. Son jugadores muy buenos, muy explosivos y que de verdad poco a poco van a ir reconstruyendo al equipo. Entonces, bueno, esperemos que no va a ser de la noche a la mañana, claro que no, pero poco a poco el equipo de Memphis va a mejorar su funcionamiento y va a tener mejores transiciones del balón. Pero bueno, felicidades al equipo de Memphis por estos dos contratos. Vamos a ver cómo le va a Memphis con el propio Cari López, Jeremy Grant y Chris Murray, ¿no? Bueno. Bueno, vamos ahora, ya que está aquí lo de la NBA, vamos con la NFL. Claro que sí, la NFL. Bueno, ¿qué pasó en la NFL esta semana? Brenton Strange renovó con los Jacksonville Jaguars por 3 años y 36 millones de dólares, con un promedio de 12 millones de dólares por temporada. Bueno, Brenton Strange, que renovó con los Jacksonville Jaguars, un elemento muy importante. Pues vemos que para Jacksonville, ¿no? Es un elemento muy importante, pero bueno, pues Jacksonville Jaguars está buscando también llegar lejos esta campaña 2016-2017. Muchos equipos están buscando eso, ¿no? Entonces va a empezar ya en agosto la pretemporada, en septiembre viene el inicio de temporada. Pero bueno, la NFL pues te puede dar sorpresas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero en la agencia libre muchos equipos se están moviendo, aunque algunos no. Pero bueno, por lo menos renuevan a sus jugadores muy importantes, ¿no? Por así decirlo, de cada equipo van renovando constantemente a sus jugadores, entonces que les pueden funcionar. Entonces, bueno, felicidades a los Jacksonville Jaguars. Es un gran jugador, Benton Strange, que puede ayudar muchísimo. Jeffrey Simmons también acordó una extensión con los Tennessee Titans por 4 años y 105.8 millones de dólares, con un salario promedio de 26.45 millones de dólares por temporada. Bueno, también Jeffrey Simmons, que bueno, su entrenador es Robert Saleh, sí, claro que sí, el que fue coordinador defensivo de los 49ers la temporada pasada. Y bueno, pues es un gran entrenador, ¿no? Que Robert Saleh, que le va a ayudar a esos Tennessee Titans a poder competir en esta NFL, ¿no? Necesita mucha reconstrucción este equipo de los Tennessee Titans. Han estado los últimos años peleando, pero, pues, ¿qué les digo? Récord perdedor cada temporada. Entonces eso tiene que mejorar, eso tiene que ser un gran equipo, tiene que ser un gran equipo que llegue lejos en alguna ocasión, de verdad, pues esperemos que sí suceda ese milagro para los Tennessee Titans, que vuelvan a traer playoffs a casa y que de verdad es un gran entrenador Robert Saleh, ¿no? O sea, esperemos que reconstruya el equipo como en esa época, cuando llegaron a las finales de la conferencia, durante la época del Super Bowl 54 en el 2019, cuando llegó el equipo de Tennessee a Arrowhead y llegaron hasta la final de conferencia. Y era uno de los equipos favoritos a ir al Super Bowl. Entonces, bueno, esperemos que llegue a eso el equipo de Tennessee Titans algún día. Uno de sus mejores equipos fue ese, entonces esperemos que llegue algún día. Robert Saleh reconstruye equipos, es un entrenador que va por más, es un entrenador que va a ayudar a estos Tennessee Titans a ir por el Super Bowl. Esperemos, ¿no? Y bueno, Jeffrey Simmons es un jugador que le puede aportar mucho a los Tennessee Titans aún más. Con una extensión, es una buena extensión, es un buen contrato para los Tennessee Titans, esperemos que le ayude mucho. De verdad tiene que ir por más, no solamente renovar a sus jugadores, sino ir por más. Tennessee hasta el momento no se ha movido mucho, pero esperemos que además del draft, contraten buenos jugadores también. Entonces, bueno, felicidades a los Tennessee Titans. Bueno, hasta aquí lo de la NBA, lo de la NFL. Bueno, ahora vamos con el fútbol, claro que sí. Bueno, Dani Ceballos dejó el Real Madrid tras concretarse su traspaso al Real Betis. Se va al Real Betis el propio Dani Ceballos, ya no va a continuar en el Real Madrid. Firmó contrato hasta 2030 y tendrá un salario estimado de 7 millones de euros por temporada. Bueno, pues bueno, Dani Ceballos es un delantero suplente del Real Madrid. No era tan destacado en el Real Madrid, ¿no? Ahora con el Real Betis, pues esperemos que tenga más participación en los partidos, o sea, un jugador destacado para el Real Betis.
porque está Fidalgo, está Anthony, están grandes jugadores en el Real Betis. Entonces, pienso yo que le puede ayudar un poco al Real Betis este contrato de Dani Ceballos, que alguien venga del Real Madrid y les ayude en esa delantera en algunas ocasiones en los partidos y les puede ayudar bastante Dani Ceballos. Entonces, creo yo que es una buena oportunidad, un buen contrato, una buena oportunidad para el equipo del Real Betis, ¿no? Y pienso yo que Dani Ceballos es un gran jugador, es un gran delantero, pero le hizo falta, o sea, competir en el Real Madrid es muy difícil contra delanteros como Vini, Mbappé, jugadores como esos, de verdad, es muy difícil competir contra jugadores y más el Real Madrid que contrata jugadores muy buenos, de buena calidad, de verdad pienso yo, y bueno, Dani Ceballos, pues esperemos que le vaya bien en el Real Betis, ¿no? Es una gran oportunidad que tiene Dani Ceballos de aprovecharla, ahora con el Real Betis puede aprovechar esa oportunidad, es en esa delantera que le puede ayudar, entonces pienso yo que es un buen contrato. Dice esa Dani Ceballos, llega al Real Betis. Bueno, pues hasta aquí lo de los contratos del fútbol. Ahora vamos con lo del mundial. Creo que sí, vamos con lo del mundial, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos con los últimos partidos de fase de grupos y después ya nos vamos a los que pronosticamos el fin de semana para los 16avos de final. Bueno, vamos con el primero con la fase de grupos, la jornada número 3 de 3. Bueno, vamos con el primer partido. República Checa contra la selección mexicana. República Checa contra México. Este partido quedó 3-0, 0-3, ganó México. Vamos con los goles antes del análisis. De Chequia no hubo goles, de México, Mateo Chávez al 55, Julián Quiñones al 61 y Álvaro Fidalgo al 90 más 4. Bueno, pues bueno, no hubo expulsados tampoco. Pues fíjense que de la selección mexicana mejoró el funcionamiento. A lo que vimos con Corea, ¿no? Que pues no trabajaron los goles. Aquí pienso yo lo que le funcionó a Javier Aguirre. Fue meter a Gil Mora. Gil Mora es importantísimo ahora que lo meta en los 16avos de final, que es esta noche. Esta noche son los 16avos de final para México, para la selección mexicana que va a enfrentar a Ecuador. Pienso yo que contra Chequia mejoró el funcionamiento del juego. Buscaron más espacios, que es lo que no buscaron contra Corea. Contra Corea les costaba muchísimo. Contra Chequia mejoró ese funcionamiento y de verdad buscó mejores oportunidades con Gil Mora. También el propio, creo que Chávez se llama, ¿sí, que metió el gol. Sí, Chávez. El propio Chávez, el Luis Chávez, también buscó ese espacio, ¿no? Porque vemos la asistencia que pone Gil Mora, creo que fue no, Mateo Chávez, perdón, Mateo Chávez. Mateo Chávez en el minuto 55, el propio Gil Mora le pone una asistencia por la banda, se acomoda el propio Mateo Chávez y mete un gol, muy buen gol que se la deja imposible para el portero de Chequia, ¿no? Entonces, bueno, ya el portero de Chequia sale y ya es imposible taparla, le pone un disparo en la dirección contraria, muy bien en la esquina, ¿no? Entonces, muy buen disparo del propio Mateo Chávez, ¿no? Pero bueno, un Gil Mora que mejoró su funcionamiento, de verdad. Eso es lo que le faltaba a la selección mexicana, ¿no? Ahora el que jugó un poco mal, ¿no? Un poquito mal, fue Julián Quiñones, ¿no? No lo vimos como el primer partido contra Sudáfrica, ni siquiera con una de sus mejores acciones contra Corea, ¿no? Mejores actuaciones que fue contra Corea. Pues no lo vimos, ¿no? No lo vimos. El propio Julián Quiñones ahora pues le faltó un poquito más de juego, un poquito más funcionamiento, ¿no? Un poquito de mejor rendimiento en este partido porque creo que la selección de Chequia pues estaba cubriéndolo muy bien, ¿no? O sea, muy buena defensa por parte de Chequia con Julián Quiñones, pero junto con Gil Mora y el propio Mateo Chávez, pues ese funcionamiento mejoró. Entonces, bueno. Y bueno, también ese gol de Álvaro Fidalgo, muy buen gol también, de verdad, de Álvaro Fidalgo también un gran disparo, ¿no? También muy buen gol de Álvaro Fidalgo en un centro, que mete un gran disparo, ¿no? Y que de verdad, pues creo que la selección mexicana mejoró su funcionamiento, no hubo tantos disparos al área de México por parte de la República Chequia, ¿no? Entonces, República Chequia no se acercó al área de México, casi no, le costó mucho trabajo, la selección mexicana empezó a apretar su defensa, también el que está jugando bien en la defensa es Edson Álvarez junto con César Montes, ¿no? A pesar de que Israel Reyes sopeó después, el propio César Montes y el propio Edson Álvarez están mejorando en esa defensiva, entonces esos defensas centrales son muy importantes para México, ¿no? Eso es lo que le ayuda a México, ¿no?
Entonces, bueno, también por las bandas. México también busca por las bandas. Es lo que veo. México mejoró su funcionamiento, buscar espacios por las bandas, buscar centros, también buscar muchos disparos. Y es lo que buscó la selección mexicana en este partido principalmente. Entonces, mejoró muchísimo su funcionamiento, mejoró el medio campo, mejoró la posesión del balón también. Pienso yo que mejoró en el medio campo también. Mejoró la transición y mejoró el encontrar espacios, ¿no? Para poder buscar esos goles y meter goles también. Eso es muy importante. Entonces, bueno, también, pues, también el propio Tala Rangel hizo su papel también. También evitó centros muy importantes también del equipo de República Checa, de Chequia, perdón. Y bueno, también, pues bueno, ya después entró Memo Ochoa, también Memo Ochoa, el propio Guillermo Ochoa, mete un despeje, ese fue el gol de Fidalgo precisamente, mete un despeje, y bueno, pues se la da en la banda, creo que metió Chávez, que no me acuerdo quién era el que estaba en la banda, y bueno, pues le da el pase a Fidalgo y Fidalgo dispara, muy buen disparo. Entonces, muy buena jugada planeada por muy buen despeje por parte de Guillermo Ochoa, que buscó esa jugada, que vio despacio y que de verdad iba en muy buena carrera el jugador de la selección mexicana. Entonces, muy bien, iba en muy buena carrera. Entonces, muy bien el equipo de la selección mexicana. Ahora con República Checa, ¿no? A ver qué hace contra Ecuador porque le va a costar más trabajo. Sabemos que Chequia, pero de verdad mejoró mucho el funcionamiento. Fue por más goles, fue por más espacios, fue por más disparos. Todo lo mejoró la selección mexicana. Lo único que le hace falta, y contra selecciones mucho mejores, pues es creo la defensiva. Fíjense, los defensas centrales, o a veces también el ataque, le falla a México contra selecciones mayores. Eso es lo que le hace falta y esta noche le va a faltar contra Ecuador. Esperemos que no. La selección mexicana es una selección muy preparada para enfrentar a Ecuador, no contra selecciones más grandes, de verdad, contra Inglaterra, contra Francia, ¿no? Todavía no. Pero contra Ecuador hay una pequeña posibilidad. O más bien, una gran posibilidad. No creo que una pequeña, discúlpenme. Una gran posibilidad de ganarle a Ecuador si sigue el mismo funcionamiento, si siguen encontrando esos espacios importantes y también ajustando esos espacios importantes para poder encontrar el gol, encontrar el fondo de la red. Eso es lo más importante. Pero bueno, la selección mexicana que mejoró su funcionamiento y que mejoró en encontrar esos espacios tan importantes para poder ganarle a Chequia. Felicidades. Y la República Checa lo que le falló fue, pues bueno, su defensiva. Empezó bien el partido, también tuvo un disparo, me acuerdo, al minuto 20, 22, por ejemplo. Tuvo un disparo que en la República Checa se le fue, exactamente, ¿no? Se le fue por un lado, pudo haber sido gol, y ya desde ahí Chequia no empezó a contraatacar más. México empezó a defenderse mejor. También durante el segundo tiempo mucho mejor la selección mexicana en la defensiva, porque todo el segundo tiempo dominó México. En el primer tiempo México no encontraba los goles. Y es lo que también tiene que mejorar, se me olvidaba. También tiene que mejorar el primer tiempo. No solamente tienes que jugar el segundo tiempo, tienes que jugar los dos tiempos del mismo rendimiento, de verdad. Tiene que seguir ese mismo rendimiento durante los dos tiempos. Primer tiempo y segundo tiempo, los dos tiempos de 45 minutos tienes que jugar bien, tienes que jugar a lo máximo, ¿no? Es lo que tiene que hacer la selección mexicana. El segundo tiempo fue bueno, sí, no digo que no, fue muy bueno. Pero el primer tiempo no metió goles, no fue por goles, que es lo que necesita la selección mexicana contra selecciones mayores, goles, ¿no? Y también la defensa en ciertas circunstancias pues le faltó en el primer tiempo, porque ya en el segundo tiempo pues no. Pero el primer tiempo sí les falló un poquito en esa parte solamente, pero yo pienso yo que la segunda parte fue una gran segunda parte de la selección mexicana. Pero en la primera parte le faltó ese funcionamiento, le faltó seguir ese mismo rendimiento que tuvo durante la segunda parte. De verdad, la segunda parte mejoró muchísimo. Bueno, y República Checa, pues ya, después de ese ataque no hizo nada más, se dedicó a estar atrás, a buscar contragolpes, pero ninguno de sus contragolpes funcionó. Después de ese contragolpe, que sí, a excepción de ese que fue un gran disparo, que se fue por un lado. Pero bueno, felicidades a la selección mexicana y Chequia a seguir mejorando. Vamos con el siguiente partido, el equipo de pues Escocia contra la selección de Brasil. Bueno, este partido quedó 0-3, 3-0 ganó la selección de Brasil a Escocia, 0-3, 3-0 ganó Brasil a Escocia, 3-0. Bueno, vamos con los goles antes del análisis. De Brasil, el propio Vinicius Junior al minuto 7, al 45 más 3, también estuvo el propio Mateus Cunha al 60.
De Escocia no hubo goles, no hubo expulsados tampoco de Brasil. Bueno, pues fíjense, amigos, que el equipo de Brasil jugó mucho mejor. De verdad, muy buen centro para Vini. También es el primer gol al minuto 7. Vemos el centro, también los goles de Matheus Cunha le han ayudado mucho a la selección brasileña. Pienso que Matheus Cunha le ayuda mucho en la delantera a Brasil, ¿no? Entonces va a ser en momentos importantes durante, ya que se vienen octavos, ahorita practicaremos lo que sucedió en 16avos, que ya jugó su partido Brasil, pero contra Escocia hubo un buen funcionamiento, ¿no? Escocia pues es una selección que le hace falta mejorar, de verdad, ¿no? Es una selección que no es una de los protagonistas, pero que se esfuerza, ¿no? Que se esforzó. Nada más tiene Andrew Robertson. Andrew Robertson pues es del equipo de Liverpool, nada más, todos los demás son de que también McTominay, se me olvidaba McTominay. McTominay no encontró ese gran funcionamiento con la selección escocesa como lo encontró con el Nápoles. Pienso yo que la selección escocesa junto con McTominay no hizo un buen trabajo en esta Copa Mundial, pero le hizo falta delantera. Principalmente a Escocia le hizo falta goles y un poquito organizar mejor su defensiva, porque sus defensas centrales a veces descuidaban mucho. Entonces Escocia se iba al ataque, descuidaba atrás. Ese es el problema de Escocia. Y luego no metía goles, pues ahí está una de las desventajas más importantes. Uno de los aspectos a considerar de Escocia, que contraataca pero que no mete goles. Eso es lo que le hace falta al equipo escocés, ¿no? Y de verdad, Brasil estuvo todo el tiempo en el área de Escocia, casi todo el tiempo, en algunas ocasiones solamente Escocia logró contraatacar, pero Brasil de verdad, Brasil encontró la forma de vencer a Escocia desde temprano en el partido, tempranísimo, ¿no? Ya nos fuimos al descanso 2-0. Brasil, pues sí, claro, en el segundo tiempo solamente tuvo un gol, que pudo haber hecho más, claro, pero pienso yo que en el primer tiempo un Vinicius Junior muy encendido, de verdad, Vinicius Junior les va a ayudar mucho por la banda, es como tenerlo en el Real Madrid. En el Real Madrid ha ayudado mucho por las bandas al Real Madrid. Vinicius Junior ha ayudado muchísimo. Pero ahora con la selección brasileña también ha ayudado muchísimo. Y también esos pases, esos centros también. El propio Matheus Cunha, de verdad, mueve la pelota, recorta, busca disparos. Eso es lo que tiene Matheus Cunha, ¿no? La defensiva, por ejemplo, vamos con la defensiva, el propio Magalhães, el propio Marquinhos, el propio Paquetá también muy importante, el Bruno Guimaraes por el centro del campo, ¿no? Muy importante también. Entonces pienso yo que le ayudó muchísimo el propio Paquetá, el propio Casemiro, también Casemiro, ahorita vamos a platicar de lo que sucedió con Japón, pero también Casemiro es muy importante por el mediocampo con Brasil, ¿eh? Es muy importante, que metió de los goles el día de ayer contra Japón, ahorita vamos a platicar de eso, pero muy importante esa selección brasileña, ¿no? Muy importante que tenga Vinicius Junior, un buen mediocampo con al propio Ryan también. Ryan importantísimo. Yo preferiría ahora entre Rafinha y Ryan. Pienso yo que Ryan está jugando mejor, está en su mejor momento en la selección brasileña que el propio Rafinha. Rafinha, desgraciadamente, no ha estado en su mejor nivel. Muchos pensábamos que el propio Rafinha iba a estar en su mejor nivel con la selección, porque en el Barcelona ha hecho un gran trabajo. Pero bueno, ¿no? Son circunstancias de la vida, ¿no? Gajes del oficio, las lesiones, ¿no? Creo que sí, eso no vamos a poder evitar en el fútbol, ¿no? Eso no vamos a poder evitar, pero pues un propio Ryan ha ayudado muchísimo a la selección brasileña, ha ayudado muchísimo por por esa extrema derecha, muy importante el propio Ryan. Y bueno, pues también Matheus Cunha, que es el centro delantero, ¿no? El centro delantero que es Cuña es importantísimo también. Entonces, ese funcionamiento de Brasil lo siguen trabajando. Lo importante de Brasil es que ha encontrado su funcionamiento, ha encontrado los espacios también y que de ahora contra Escocia hizo muy buenos goles. El centro de Vini también muy bueno. También uno de los errores importantísimos de Escocia fue uno en la salida que le quedó a Vinicius, ¿no? También Escocia cometió sus errores en sus defensas centrales. ¿No? Que busca un compañero, se la regala a Cuña se la pasa a Vini y Vini define. Entonces eso es lo importante de Escocia, que no tiene que cometer errores contra una selección que es superior a ellos, ¿no? Escocia es lo que tiene que mejorar, no encontrar esos errores, no buscarse problemas, porque Brasil pues fue y a buscar la pelota. Exactamente es lo que tiene Brasil más importante, que va a buscar la pelota. Y otras selecciones, no solo Brasil, otras selecciones también mejores
han buscado esa pelota, ¿no? Han ido a buscar esas oportunidades, esos errores de los equipos, esos errores de selecciones que les han costado el partido. Y bueno, eso es lo que le costó el partido a Escocia. Ese error en la salida muy importantísimo. Entonces Brasil buscó eso desde el principio del partido, mejoró su funcionamiento. Brasil jugó mucho mejor que Escocia. Entonces, bueno, Escocia no pudo llegar al arco de Brasil mucho. Brasil estaba todo el tiempo en el área de Escocia. Y sí, mucha diferencia de fútbol. Pues bueno, felicidades a la selección brasileña por su victoria y Escocia a seguir mejorando. Bueno, vamos con el siguiente partido. Marruecos-Haití, ¿no? Bueno, estamos. Ujú. Bueno, este... Vamos con el siguiente partido, el equipo de Ecuador contra la selección de Alemania. Un fracaso de Alemania, de verdad, ahorita vamos a platicar también de lo que sucedió contra Paraguay. Pero primero vamos con el primer fracaso de los dos, ¿no? Con el primero. Bueno, este partido quedó 2-1. Ganó la selección de Ecuador a la selección de Alemania en fase de grupos. El tercer partido. Bueno, vamos con los goles antes del análisis. De Ecuador, el propio Nilson Angulo al minuto 9 y Gonzalo Plata al 77. El único gol de Alemania fue Leroy Sané al minuto 2. Desde temprano, desde muy temprano, desde los primeros minutos, Alemania ya estaba ganando 1-0. Hay que considerar eso. Unos minutos después, Ecuador encuentra un espacio, encuentra un descuido del equipo de Alemania, de la selección de Alemania, y mete el gol al minuto 9, Nilson Angulo. Un partido muy parejo que se fue al medio tiempo con un empate. La selección de Alemania en el segundo tiempo estaba siendo contraatacada. ¿Verdad? Estaba siendo contraatacada por la selección de Ecuador, que había estado encontrando uno de sus mejores funcionamientos en todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA hasta el momento. Uno de sus mejores funcionamientos en los partidos, de verdad, ¿no? Entonces Ecuador encontró su funcionamiento, encontró espacios, buscó centros, buscó disparos para poder vencer esta selección de Alemania. Alemania lo que tuvo que haber hecho desde el principio del partido, vas ganando el partido, te dedicas a defender. La selección de Ecuador encontró espacios. Y es importante también porque la selección de Alemania le dejó un espacio a Paraguay. Solito entró también el centro delantero también. Alemania dejó muchos espacios en los últimos dos partidos de la Copa del Mundo que disputó. Nada más, Ecuador mejoró muchísimo del segundo partido, de diferencia del segundo partido, mejoró muchísimo su funcionamiento, su ataque, su medio campo también, control del balón, control del partido. Porque Alemania, pues sí llegaba al arco, pero no metía goles. Ecuador llegaba al arco y llegó en una oportunidad en 77 que metió gol. En una de sus mejores oportunidades. Es una de sus mejores oportunidades para Ecuador. Ahora, la selección alemana, pues le costó mucho trabajo el segundo tiempo. No llegaron goles. La selección de Ecuador, una defensa muy ruda, de verdad que se presentó muy bien. Se le puso enfrente a Alemania, ¿no? De verdad, a Alemania le costó mucho trabajo pasar esa defensa de Ecuador. Es lo que critican muchos a Alemania, que le faltó buen funcionamiento, buscar más goles, porque de verdad contra Paraguay también lo mismo, no pudo anotar goles. Se fue hasta tiempo extra, tampoco pudo anotar goles, se fue hasta penales, falló penales. Entonces, eso es lo que le faltó a Alemania, buscar goles. Y también mejorar su defensiva atrás. También cubrir espacios, que es lo más importante en el fútbol, que no te ganen la espalda. Es lo más importante. Alemania, pues le ganaron casi todos los balones en el área cuando Ecuador llegó al área de Alemania. Casi todas sus oportunidades de Ecuador fueron de gol. Fueron de gol. Entonces, yo pienso que Ecuador encontró su funcionamiento, encontró espacios, eh, también tuvo mucha claridad de juego, mucha comunicación también en el medio campo, también controlar el balón poco a poquito, la posesión, ir encontrando espacios para disparar. Y es lo que hizo Ecuador. Alemania también buscó, pero falló muchas oportunidades, muchas ocasiones. Y de verdad Ecuador encontró esa manera de meterle gol a Alemania en el 77, de verdad. Era un descuido de Alemania. Alemania tiene que mejorar mucho, está eliminada de la Copa del Mundo, tiene que mejorar su funcionamiento, no sabemos qué pasa con la selección de Alemania. Los últimos años, desde el 2018, desde que
Participó en su torneo como campeón del mundo en Rusia 2018, cuando era campeón del mundo y participaba en el torneo de Rusia 2018. Desde ahí Alemania ha bajado de calidad de juego. Desde ahí Alemania ha bajado de rendimiento. No ha podido pasar de octavos, de fase de grupos. Eso es lo que le critican a la selección alemana. No ha podido llegar a fases finales de un mundial en los últimos 3 torneos. 3 torneos ya lleva Alemania que no puede llegar lejos. Eso es lo que hay que pensar ahora. Entonces, de modo, 3 torneos ya de Copas del Mundo, eso ya es preocupante, lo que le está pasando a la selección alemana, y esperemos que para el 2030 mejore mucho esta selección, porque ha habido muchas sorpresas, ahorita vamos también con la de Países Bajos, también, y Alemania también, en otro partido, entonces pienso yo que estas dos selecciones, tanto como Países Bajos y Alemania, pues tuvieron uno de sus peores errores. Entonces pienso yo que estas dos selecciones favoritas podían haber llegado más lejos. Pero pues, Alemania se complicó las cosas, no tuvo buen funcionamiento, tampoco, también se descuidó muchísimo, le dejó espacios a estas dos selecciones, a Ecuador y a Paraguay, le dejó espacios, también se descuidaron muchísimo, los agarraron dormidos completamente, entonces Alemania tiene que cuidar su defensiva también, pero sobre todo ir por más goles, esperar el tiempo perfecto para poder contragolpear y también defender tu ventaja de 1-0, porque Ecuador encontró la manera de volver al partido. Y eso es lo que le ayudó a Ecuador a motivarse y a seguir anotando goles y a buscar esta victoria. Pero bueno, felicidades a la selección de Ecuador, la selección que tuvo muy buena delantera, buscó el partido, también una defensa central que mejoró muchísimo, defendió a los delanteros de Alemania, uno de los mejores delanteros, por ejemplo a Kai Havertz, lo trajeron muy cuidado a Kai Havertz. Entonces, bueno, creo yo que Kai Havertz ni tuvo gol en este partido. Kai Havertz le costó mucho trabajo pasar a los defensores del equipo de la selección de Ecuador. Entonces le costó mucho trabajo a Kai Havertz, lo que va a tener que mejorar la selección alemana. Pero bueno, Ecuador, muy buena defensa, muy buen mediocampo, muy buen control del balón, buscando espacios, buscando esas oportunidades que le ayudan a ganar el partido. Felicidades a la selección de Ecuador y Alemania a seguir mejorando. Es a Ecuador. Bueno, vamos con el siguiente partido del equipo de Japón contra Suecia. Bueno, este partido quedó 1-1. Empate entre Japón y Suecia. No muchas acciones. Bueno, vamos con los goles antes del análisis. De Japón, el propio Daisen Maeda al minuto 56. Y de Suecia, Anthony Elanga al 62. Bueno, pues fíjense amigos que el propio equipo de Japón pues la selección japonesa y la selección sueca pues pudieron haber anotado goles en el primer tiempo. No llegaba el gol, claro que no llegaba el gol. Ya después en el segundo tiempo hubo un mejor funcionamiento, hubo un mejor rendimiento por parte de los dos equipos. Pienso yo que Japón tenía una ventaja que tenía que aprovechar. Y bueno, ¿no? En un descuido de Suecia, Japón mete el primer gol, ¿no? Al 56. Podría haber sido una de sus mejores victorias para Japón. Y Suecia unos minutos después encuentra esa oportunidad de descuido del equipo de Japón. Suecia encontró ese espacio para poder anotar ese gol tan importante. Langa tiene muy buen disparo, entonces eso es lo que le ayudó al equipo de Suecia, a la selección sueca, a ganar este partido. Entonces, ahora, de la selección de Japón, lo que le faltó fue cuidar mejor atrás, ¿no? Estar mejor organizado, que es lo más importante, no estar mejor organizado que la selección de Suecia, ¿no? O sea, la selección de Japón le faltó cuidar esa ventaja, muy importantísimo. Y el equipo de Suecia en los últimos minutos tuvo más control del balón que la selección japonesa. La selección sueca tuvo mejor control del balón, mejor control del medio campo, también estar bien organizados atrás por si había un descuido por parte de Suecia para que Japón metiera ese gol importante de la victoria, pero Suecia se defendió muy atrás. Estuvo protegiendo su ventaja, su ventaja no, estuvo protegiendo ese empate, buscando la manera de tal vez ganar el partido, pero Japón ya después de esos minutos tan importantes de ese gol de Suecia, pues ya no pudo Suecia meter gol. Japón bien dedicado atrás, organizó mejor su defensiva y Suecia trató de ganar el partido, pero no pudo. Entonces una Suecia que le faltó mejor funcionamiento, que pues creo yo que para ganar el partido tenía que mejorar su funcionamiento, su rendimiento, también encontrar esos espacios tan importantes, pero una selección de Japón que no se rindió,
que buscó ese punto y de verdad le funcionó. Pero bueno, felicidades a las selecciones, a las dos selecciones por empatar y bueno, pues un punto entre los dos. Bueno, eh, bueno, vamos con el siguiente partido, Sudáfrica contra Corea del Sur. Creo que sí está, Sudáfrica contra Corea del Sur. Bueno, este partido quedó 1-0. Ganó la selección de Sudáfrica 1-0 con gol de Tapelo Maseko al 63. Y de Corea del Sur no hubo goles, no hubo expulsados. Bueno, pues sí, amigos, Corea se descuidó. Corea se quedó fuera del mundial por esta derrota, por esta triste derrota, ¿no? Sudáfrica encontró la manera, encontró el único disparo que le dio la victoria, ¿no? La selección de Sudáfrica jugó mejor, los agarró mal parados al equipo de Corea. Corea tiene que mejorar muchísimo también, no confiarse de que tiene la victoria ya hecha, no. Corea, lo que le ha afectado un poco en los últimos partidos, no solo, excepto Rusia 2018, donde tuvo un buen partido con la selección de Alemania. Ya en el 2022, pues Corea pues no tuvo un buen funcionamiento. De verdad se ha quedado en fases de grupos. Ahorita otra vez se volvió a quedar en fase de grupos. Entonces Corea necesita mejorar. Corea es una selección con muchos prospectos tan importantes, con grandes jugadores jóvenes, ya que le puede ayudar. Pero no te puedes descuidar de esta manera contra una selección de Sudáfrica que va a salirte a jugar con todo, con toda el alma. De verdad, o sea, con toda la motivación del mundo. Sudáfrica estaba motivado a quitarles el segundo lugar a Corea. Y lo hizo de un momento a otro en un descuido de Corea, que había estado dominando el partido de verdad. Corea había llegado más al arco que Sudáfrica. Sudáfrica encontró la manera, encontró el espacio de meterle el gol a Corea en una oportunidad de descuido. Entonces yo pienso que Corea del Sur estaba llegando mejor, pero descuidó mucho atrás. Descuidó sus contragolpes. Y es lo que no tenía que haber descuidado principalmente, porque si descuidas atrás, te pueden meter goles. Y eso es lo importante. Entonces Sudáfrica encontró la manera, Sudáfrica encontró ese espacio tan importante para poderle ganar a Corea del Sur. Y Corea del Sur lo que le faltó fue mejor funcionamiento, encontrar mejores espacios y también meter goles, que es lo más importante. Entonces yo pienso que lo que le faltó después de ese minuto 63 fue con todo. Sudáfrica dijo, vamos a estar atrás todo el tiempo. Y Sudáfrica defendió mejor que Corea del Sur. Sudáfrica defendió mejor su ventaja que Corea del Sur queriendo defender atrás. Y Corea del Sur no pudo meter un gol, o sea, se dedicó a contraatacar, pero de todas maneras no metió gol. Eso es lo que le hace falta, definir a Corea. Y ahora Sudáfrica, en uno de sus principales descuidos de Corea, pues Sudáfrica mete el gol importante que le daba la victoria hasta el momento y que le dio la victoria en este partido. Entonces, muy bien la selección de Sudáfrica, una selección que fue por el gol, que fue a buscar las oportunidades, los goles, esos momentos tan importantes que te pueden ayudar, esos centros tan importantes también. Y de verdad, Sudáfrica no se rindió. Sudáfrica estuvo replegada atrás bien, defendiendo a Heung-min Son, defendiendo al propio Kanin, al propio Hichan. Entonces, uno de sus jugadores más importantes. Y también Kim Min-jae, que juega en el Bayern, pues le costó mucho trabajo en su defensiva. De verdad, ¿cómo no los defensas centrales? Teniendo a Kim Min-jae en el Bayern Múnich, no puede ser que con esa defensa, con esos defensas centrales tan importantes, te hayan metido gol, ¿no? Y Corea había estado mostrando una defensa, por ejemplo, contra México, es un ejemplo, contra México, pues yo veía una defensa más organizada. Yo decía, contra Sudáfrica, pienso yo que esta defensa puede ganarle a la delantera de Sudáfrica. Pero no fue así, Sudáfrica mejoró. Sudáfrica mejoró, Sudáfrica supo cómo evadir esta defensiva, supo cómo evadir estos defensas centrales, y fue lo más importante que le ayudó a Sudáfrica. El problema ahora es que Corea del Sur también, eso hay que considerarlo, Corea del Sur tiene más medio campo que defensiva. Si vemos, tiene 4 hombres en el centro del campo y más los 3 en la delantera, pues no tiene defensa. Entonces eso es lo que le faltó a Corea, tener 2 laterales, no solamente 3 defensas centrales, sino 2 laterales que le apoyaran en esas bandas, porque sufrió muchísimo Corea del Sur durante las bandas. Eso es lo que más sufrió Corea del Sur. Hubo muchas oportunidades también del nuevo equipo de Sudáfrica que llegaron por las bandas y que de verdad les ayudó muchísimo para ganar el partido.
y mantener esa ventaja también. Pero bueno, felicidades a la selección de Sudáfrica por su victoria y Corea del Sur a seguir mejorando. Bueno, ahora sí, vamos con el siguiente partido. El propio equipo de... ¿cuántos llevamos? 5. Vamos con el de Países Bajos. Bueno, Túnez, Países Bajos. Túnez, Países Bajos. Bueno. Si vamos con Túnez, Países Bajos. Ok. Este partido quedó 1-3, 3-1, ganó el equipo de Países Bajos a la selección de Túnez, 1-3, 3-1, ganó Países Bajos a Túnez. Vamos con los goles antes del análisis de Túnez. El propio Hassem Mastouri al 54, de Países Bajos el propio Elies Skiri al minuto 3, autogol, Brian Broby al 7 y Jean-Paul Bajic al 62. Hubo expulsados. Bueno. Pues fíjense amigos que la selección de los Países Bajos, pues ese autogol de la selección de Túnez, pues un error garrafal que le costó el partido de la selección de Túnez, ¿no? Quedó último de grupo, además no pasó de fase de grupos, ¿no? No tuvo ninguna victoria, Túnez nada más no tuvo ninguna victoria, no tuvo ninguna victoria esta Copa del Mundo, esta fase de grupos. Pero una selección de Países Bajos que empezó a mejorar, ¿no? Poco a poco encontró su funcionamiento, fue uno de sus errores. Túnez cometió un gravísimo error que despertó a la selección de Países Bajos, despertó a esa selección, a la naranja mecánica, la despertó totalmente para poder meter más goles, ¿no? Y unos minutos después, 4 minutos después, encuentras el segundo gol Países Bajos, ¿no? Tú encuentras el segundo gol que Túnez pues ya andaba, ya aventaba la toalla desde esos minutos, ¿no? Tan importantes, ¿no? Entonces pienso yo que Túnez aventó la toalla muy temprano, ¿no? Túnez nada más se dedicó a jugar fútbol, ¿no? Vamos a disfrutar su último partido de esta fase de grupos. Y pienso yo que el equipo de Países Bajos mejoró su funcionamiento. Se fue ganando al medio tiempo 2-0 con un gran funcionamiento, los primeros minutos. Después ya no hubo goles, no sé por qué. Ya después de ese minuto 7, ya Países Bajos no se dedicó a meter goles, sino a defenderse, ¿no? Defenderse, que es lo importante también en el fútbol, defenderse principalmente. Los Países Bajos dedicó a organizarse en su defensiva, a enfocarse en tener esa ventaja de 2-0, ¿verdad? Se enfocó muchísimo y que le ayudó también a ganar este partido principalmente, ¿no? Ya en el segundo tiempo, en los primeros minutos del segundo tiempo, Túnez empieza a contraatacar, a ser más constante en el ataque. Y ahí está, al minuto 54, en uno de sus descuidos de Países Bajos, un disparo del propio Mastori y ya metía el primer gol. Unos minutos después, la selección de Países Bajos al 62 encuentra la manera de despistar a la selección de Túnez en un contragolpe y ahí está el equipo de Países Bajos, pone el 3-1 para poder ganar ese partido. Pienso yo que tiene un buen funcionamiento la de selección de Países Bajos, pero lo que pasó ayer con Marruecos fue una desgracia total, que ahorita vamos a platicar. Eso fue uno de sus mejores, de sus peores errores para la selección de Países Bajos, ¿no? Uno de sus peores errores, irse a penales contra Marruecos y de verdad no defender a los últimos instantes. Lo que le falla a veces a Países Bajos es no tener ataque, no ir por ese segundo gol y también, si quiere proteger su ventaja, le hace falta más defensiva, le hace falta más defensas centrales que le puedan ayudar. Entonces, lo más importante, pienso yo, que le hace falta mucha mejor defensa al equipo de Países Bajos en los últimos instantes de cada partido, es lo que le hace falta a Países Bajos. Pero bueno, en este partido principalmente hubo errores de Túnez, Países Bajos se dedicó a contraatacar, ya después del minuto 7 no hubo mucha acción para Países Bajos, sí contraatacó en algunas, sí encontró espacios, pero no cayeron en gol. Entonces no cayeron en gol, ya en el segundo tiempo hubo un mejor funcionamiento, hubo una buena comunicación, un mejor acompañamiento, un mejor acompañamiento por parte de sus jugadores y también muy buenos centros también, de verdad. Entonces bueno, felicidades a Países Bajos por su victoria y Túnez a seguir mejorando. Bueno, Túnez lo único que le faltó a Túnez es no cometer errores, mejorar también el funcionamiento de su equipo, el rendimiento también, y también tener más control del balón, porque Países Bajos lo tenía totalmente controlado el balón, controladísimo el balón.
Eso es lo que le ayudó también a Países Bajos, tener control del balón, tener control del partido, y eso fue lo que le ayudó. Pero bueno, Túnez eso le faltó. Pero bueno, pues ponemos un gol, se llevó un gol al 54 en un descuido, y bueno, pues ponemos el de la honra, ¿no? Felicidades a Países Bajos y Túnez a seguir mejorando por este partido. Vamos a platicar de la desgracia de Países Bajos en los 16avos de final. Y de Alemania también. Bueno, vamos con el siguiente partido. Noruega contra Francia. Noruega contra Francia. Este partido quedó 1-4, 4-1. ¿Cuántos llevamos? Vamos a ver cuántos llevamos partidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok, sí, se alcanza. Ok, bueno, vamos con el Noruega-Francia. En un mes que estaba checando cuántos partidos llevábamos, son 10 partidos que analizamos. Bueno, Noruega contra Francia. Este partido quedó 1-4, 4-1, ganó la selección de Francia a la selección de Noruega, 4-1. Vamos con los goles antes del análisis. De Noruega, el propio Telo Asgard con 21, al minuto 21. Y de Francia, el propio Ousmane Dembélé al minuto 7, al minuto 20, al minuto 32 y Desiré Doué al 90+4. El MVP de este partido fue el propio Ousmane Dembélé. Sabemos que Mbappé le costó mucho trabajo contra esa selección de Noruega. Y bueno, una de mis preguntas es esta para la selección de Noruega. ¿Por qué no metió a Haaland? Es un partido muy importante. Hoy vimos el funcionamiento. Hoy que Noruega jugó contra ¿Contra quién jugó? Contra Costa de Marfil. En los 16avos de final. Contra Costa de Marfil. Hoy vimos mejor funcionamiento de Noruega con Haaland y Odegaard. No sabemos por qué Noruega no metió muchos titulares contra Francia. ¿Habrá sido que Noruega pues le tuvo miedo a Francia? No sabemos. Podía haber sido un buen partido, de verdad pienso yo, esa es mi opinión. Si hubiera metido a Haaland, a Odegaard, faltó ese medio campo de Odegaard. Lo vimos el día de hoy contra Costa de Marfil. Vimos que le faltó ese medio campo. A pesar de que quedó como segundo del grupo, Francia quedó como primero. Francia, pues tenía todos sus titulares, no sacó a nadie. Francia tenía a todos sus titulares en el campo. Ousmane Dembélé, Desiré Doué, después Barcola, después el propio, también el propio Olise que le ha ayudado muchísimo en el medio campo y por la extrema derecha a la selección francesa. El propio Tchouaméni, tenía a Koundé por la lateral derecha, el propio Theo Hernández por la izquierda. Todo eso, ese equipo de Francia es titular. Todo ese equipo. Y de Noruega, pues en la delantera estaba Larsen, Bob, en el propio medio campo estaba Berg, no estaba Martin Odegaard, que es muy importante considerar. O sea, Noruega yo pienso que tuvo que ir por más. No, o sea, a veces Francia le reconozco que es una potencia como selección. Pero Noruega, pues por lo menos para competir tienes que meter a tu mejor delantero, a tu mejor mediocampista. Y eso es lo que le faltó a la selección de Noruega. Ahora vamos con Francia, ¿no? Vamos con las ventajas de Francia que tuvo y una de sus mejores actuaciones. Vamos con lo bueno de Francia, ¿no? Francia, lo que le ayudó también fue Ousmane Dembélé. De verdad, Ousmane Dembélé se puede acomodar de ladito a sus disparos tan potentes que tiene Ousmane Dembélé en la pierna. Es importante esa potencia que tiene en la pierna Ousmane Dembélé, ¿no? Entonces Francia encontró en contragolpes, Michael Olise ayudó a ese funcionamiento, también a pasar a las pelotas, pasarle las pelotas al propio Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé encontró la manera de buscar goles, ¿no? Entonces las pelotas se las pasaba Michael Olise. Olise le ayuda muchísimo, tiene mucha velocidad ese chavo, ¿verdad? Tiene mucha velocidad el propio Michael Olise, ¿no? Bueno, también del propio Desiré Doué, que metió gol al 90+4, un buen gol de Desiré Doué, que se acomodó desde la banda. Muy buen gol, de ladito el gol de Desiré Doué. Y bueno, pues el gol de Asgard fue en un contragolpe, ¿no? Sabemos que Francia, ¿no? Al minuto 20 mete un gol y un minuto después mete Asgard, ¿no? Sabemos que al minuto 20 fue el disparo de Ousmane Dembélé, que estaba haciendo el último clavo en el ataúd para la selección de Noruega, pero un minuto después Noruega no se rindió, digamos 2-1, ya después se encontró la manera de Noruega, un minuto después, de agarrar dormidos a la selección de Francia en un contragolpe, ¿no? Entonces pienso yo que
después de ese ataque, Noruega no se dedicó a contraatacar. Noruega estaba muy parado atrás, esperando el momento, y Francia pues llegaba, encontraba la manera de anotar goles. Esa es la selección francesa, eso es lo que tiene que tener una selección. Y Noruega no lo tenía. Aparte de que le faltaba mediocampista, como Martin Odegaard y el propio Haaland, que son uno de tus mejores hombres, los dos mejores hombres de tu equipo, de tu selección. Entonces pienso yo que a Noruega le faltó ese ataque, le faltó ese medio campo y alguien que moviera la pelota, porque pienso yo que Noruega no tuvo ese funcionamiento. No tuvo alguien que moviera, que buscara en la delantera, como Erling Haaland, ¿no? Y bueno, Francia, pues, tuvo un día de campo, ¿no? Contra una selección de Noruega que pues le faltó. Que le faltó titulares, que le faltó mejor funcionamiento, que Francia, pues contraatacó todo el tiempo en el área de Noruega. Todo el tiempo, casi todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo. Y todo fue en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo el equipo de Francia se dedicó un poquito a estar mejor organizada, a proteger su ventaja y todo eso. Pero ya después, al 90+4, complementa de Ciredue, ¿no? Un buen gol, el 4-1 que ponía el último clavo en el ataúd. De verdad, esta selección de Francia es la número 1 como candidata a ganar el título de la Copa del Mundo. Claro, es candidata, ¿no? O sea, de verdad, pienso yo que la selección francesa tiene buen funcionamiento, tiene buen mediocampo, tiene muy buen extremo derecho, muy buen extremo izquierdo, dos del mismo equipo del Paris Saint-Germain. De verdad, Luis Enrique los ha entrenado muy bien, de verdad, y eso es lo que le hace falta a las selecciones, ¿no? Tener jugadores jóvenes, promesas, que los reconstruya poco a poco, y es una selección que cada mundial se vuelve más fuerte. Rusia 2018, fuerte. Qatar 2022 llegó hasta la final, va por su tercera final consecutiva a la selección de Francia. Y de verdad, la selección de Francia ha encontrado uno de sus mejores funcionamientos con esos jóvenes promesa. Y bueno, con un entrenador que es experiencia, ¿no? Un entrenador de Francia que ha estado en 14 años en la selección, es importantísimo. Entonces, pienso yo que en su último mundial ese entrenador está aprovechando todo lo que se pueda, de verdad. Puede ser campeón mundial, quiere serlo este entrenador, quiere serlo este director técnico de la selección francesa, y tiene todo para ser campeón. Tiene todo, tiene muy buenos jugadores, ¿no? Entonces pienso yo que el medio campo lo manejó bien Francia, Noruega le faltó esos titulares importantes, pero Francia manejó bien el medio campo y manejó bien la delantera de sus espacios. Pero bueno, felicidades a la selección francesa, y Noruega a seguir mejorando, ¿no? Pasa a octavos, ahorita vamos a platicar eso, mejoró muchísimo, pero este partido principalmente no tiene que dejar de sacar a sus titulares, a pesar de que digas, ya voy a perder el grupo. No es cierto, tienes que luchar hasta el final, y es lo que le faltó a la selección de Noruega, ir por sus titulares. Pero bueno, fíjense a la selección francesa por esta victoria. Una victoria, es la número 1, sigue siendo la número 1 como candidato a ganar el título de la Copa del Mundo. Bueno, vamos con el siguiente partido. Vamos con el siguiente partido. Uruguay contra España. Bueno, Uruguay contra España, que ese partido quedó 0-1. 1-0 ganó España a Uruguay, 1-0 en Guadalajara. 0-1, 1-0. Ganó España a Uruguay, Uruguay-España. Bueno, ganó España 1-0. Vamos con los goles antes del análisis. De Uruguay hubo un expulsado, el propio Agustín Canovio, al 90+5, hubo una expulsión. Y de España, Alex Baena al 42, que fue un error, de verdad, del portero de Uruguay. Bueno, a pesar de que fue un disparo flojo de Alex Baena, no puede ser que el portero de Uruguay no haya tapado un disparo flojísimo de Alex Baena. No era fácil, claro que no, pero era por lo menos para taparlo. Estaba así el portero y le pasó por el dedo así. Le pasó por las manos el disparo. No puede ser, o sea, el propio portero de Portugal, que es Muslera cometió muchísimos errores durante el partido. Es un portero que le hace falta mejorar. Claro que sí. Y es lo que muchos aficionados uruguayos dicen y están de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que España nada más tuvo un gol, que tuvo que haber tenido más, también eso es muy importante para la selección española. Contra selecciones más fuertes, yo no veo que es el mismo equipo del Euro 2024, que le venció a Inglaterra y que fue por la remontada. No es el mismo. O sea, contra Uruguay solamente metes un gol, tenías que haber ido por más. No solamente, imagínate enfrentar a Francia, enfrentar a Portugal por si acaso, no sabemos, a Inglaterra,
por lo menos también, eso hay que considerarlo también. Inglaterra no te va a perdonar, ¿eh? Inglaterra no te va a perdonar. O sea, es importante que también la selección española meta más goles que un solo gol. Es muy importante también eso, meter más goles. En el fútbol necesitas goles, necesitas más goles. Y es lo que necesita la selección española, para ganar y para llegar lejos. ¿No? Tuvo un buen partido, claro. Tuvo una buena defensa, claro, contra la selección de Uruguay, de verdad. Una selección de Uruguay que no encontraba esa claridad. Una selección de Uruguay que estaba desmotivada después de ese gol de España en el minuto 42. Y nos fuimos al mismo tiempo y pensábamos, ¿Uruguay podrá volver? Claro que no. También el entrenador Bielsa, el director técnico, ¿por qué cambia a Fede Valverde? Federico Valverde no tenía que salir. Bielsa no tenía que salir en ese momento. Pienso yo que Bielsa se equivocó en ese cambio, ¿no? Y tenía que haber dejado a Federico, al Real Madrid, una experiencia, eso yo. Y bueno, pienso yo que la selección española pues, se dedicó a defender, ¿no? O sea, aparte de que el ataque tenía que ser mejor, la defensa fue lo que le ayudó a la selección española a ganar este partido. Y de verdad, su defensa fue muy buena contra la selección de Uruguay. ¿Que Uruguay se dedicó a contraatacar? Sí. Lamentablemente España tuvo para ganar este partido por más goles. ¿Por qué? Porque Uruguay dejó espacios atrás. Y España tuvo que haber aprovechado esos espacios, pero pues no cayó el gol, ¿no? Uruguay se dedicó a estar en el área de España. A estar en el área de España, insistiendo en el empate por lo menos y buscar esa posibilidad de victoria. No lo pudo hacer. Y bueno, ese error de Muslera, no, la afición uruguaya no se lo va a poder perdonar. Es un error garrafal. Es un error que le va a costar su convocatoria tal vez, no sabemos. Pero de verdad, Muslera tiene que mejorar. Muslera tiene que mejorar para su próximo mundial. Si quiere estar en Uruguay, si quiere estar con esta selección, tiene que mejorar. Ahora llega otro entrenador, no sabemos qué vaya a suceder con el siguiente entrenador de Uruguay, ¿no? Pero bueno, hasta el momento para mí, España pues tuvo un buen funcionamiento en su defensa. De verdad, es lo que mejor tuvo, de hecho, porque además de ese ataque, de ese contragolpe que fue muy bueno, desde ahí no empezó a contraatacar, no empezó a generar más, no empezó por ir por más goles. Eso es lo que le faltó a la selección de España. Ir por más goles, ir por un segundo gol tal vez, un tercer gol, por lo menos 2 goles, pienso yo. Porque Uruguay dejó espacios y esos espacios los tenía que haber aprovechado España. Porque Uruguay estaba necesitado de ese gol. Necesitado de ir a contraatacar con todos sus jugadores a la selección de España en su área. Entonces eso es lo que tiene que mejorar España, meter más goles, porque contra selecciones mayores no te van a perder ni una. Tienes que meter goles. Pero bueno, felicidades a la selección española, es una gran victoria a pesar de que pues, no metió más goles, pero para mí la selección española se dedicó a proteger su ventaja, empezó a ser más constante en el ataque, pero le faltó definir mejor. Le faltó definir mejor y encontrar más oportunidades, porque pues, se dedicó a estar atrás casi la mayoría del segundo tiempo. Entonces, bueno. Y Uruguay, pues le faltó clavar ese gol, o le faltaron clavar esos 2 goles, importantes para la victoria. Pero bueno, felicidades a la selección española. Y Uruguay está mejorando. Bueno. Bueno, vamos con el siguiente partido. La selección de Panamá contra la selección de Inglaterra. Este partido quedó 0-2, 2-0. 2-0 quedó este partido. Ganó la selección de Inglaterra a la selección de Panamá 0-2, 2-0. Ganó Inglaterra a Panamá. Panamá, Inglaterra. Bueno, Panamá perdió 2-0 frente a Inglaterra. Bueno, vamos con los goles antes del análisis. De Inglaterra, el propio Jude Bellingham al 62 y al 67. De Panamá no hubo goles, no hubo expulsados. Bueno, pues bueno, Jude Bellingham al 62, Harry Kane al 67. 2 goles muy seguidos, de verdad. Fueron por lo menos 5 minutos de diferencia, ¿no? Pero una selección inglesa que tiene un ataque estupendo. De verdad, Marcus Rashford, Harry Kane, Jude Bellingham en el medio campo le está ayudando muchísimo a esta selección inglesa. Y Panamá se esforzó en su último partido de la Copa del Mundo, ¿no? Ya no podía pasar a la siguiente ronda. Panamá por lo menos se esforzó con una selección inglesa, que Panamá por lo menos estaba buscando un gol en los minutos finales, pero que ya no pudo definir de buena manera. Pero para mí que Inglaterra pues tiene buen funcionamiento, tiene buen control del balón, tiene buen control de posesión, tiene muy buena delantera, de verdad, muy buen medio campo, también una defensa muy buena, de verdad, por ejemplo, el propio
el propio Guehi, Konsa, el Nico O'Reilly por la lateral izquierda es muy bueno, de verdad. Nico O'Reilly te ayuda a encontrar esos espacios también. Y bueno, también el propio Bukayo Saka, que también les ayudó muchísimo por esa extrema derecha. Muchísimo Bukayo Saka te puede ayudar en eso. Y de verdad, dos goles consecutivos, en dos disparos, en dos contragolpes que Panamá no pudo detener. Jude Bellingham, un buen disparo también que sacó en ese contragolpe, ¿no? Le ayudó muchísimo a Inglaterra. Y de verdad, pienso yo que la selección de Panamá pues tuvo que mejorar su funcionamiento, trató de esforzarse, sí, pero costó mucho trabajo defender a esa selección inglesa. Claro que sí, son dos niveles futbolísticos muy distintos, pero para mí que la selección de Panamá pudo hacer, bueno, hizo lo que pudo, y bueno, pues por lo menos Panamá pues no encontró el gol que pues a mí me hubiera encantado que Panamá pues por lo menos se llevara uno contra Inglaterra, ¿no? Porque eso es lo que se merecía Panamá. Había estado contraatacando mucho el arco, había estado llegando en los minutos finales. Inglaterra pues ya se había relajado un poquito tras esa ventaja, ¿no? Pero bueno, una selección inglesa que encontró la manera de encontrar espacios, de encontrar esa delantera explosiva, ¿no? Y de llegar más al arco de Panamá. Entonces eso fue lo que le ayudó, ¿no? Pero bueno, lo que le va a ayudar a esta selección inglesa, ¿no? Es tener buen control del balón, tener buen medio campo. Es lo que le va a ayudar principalmente a la selección inglesa. Tener ese manejo del balón, ese control del balón principalmente es lo que le va a ayudar a Inglaterra a enfrentar equipos grandes, ¿no? Y tiene buena delantera para llegar lejos, de verdad. A veces como que se le complica a Inglaterra llegar a cuartos y se trompica con la piedrita, ¿no? Eh, ah, Tiene una piedrita en el zapato, se cuenta con la piedrita en el zapato, pero bueno, ¿no? Pero por lo menos hay un descuido de Inglaterra en cuartos. Esperemos que no suceda porque es una selección que puede llegar lejos, de verdad. Es una selección que tiene buen funcionamiento, buen control del balón, encuentra espacios, encuentra la manera de encontrar espacios para disparar al arco. Esa es la manera, ¿no? Entonces, esa es la manera en que juega Inglaterra. Y bueno, pues Panamá luchó hasta el final, pues ya se fue del mundial, esperemos que para 4 años regrese. No, es una selección que tiene mucha motivación, que esa motivación la tuvo en el campo contra Inglaterra, lo vimos, ¿no? Y que de verdad trató de buscar ese gol de la honra, que contra Inglaterra, porque ya en los minutos finales ya Panamá estaba cansado, ¿no? Pero pues por lo menos estaba luchando contra una selección inglesa que ya tenía ventaja de 2-0. Pero bueno, felicidades a la selección de Inglaterra por su victoria y Panamá seguir mejorando. Bueno, pues vamos con el siguiente partido, Colombia contra Portugal, que en este partido no hubo goles. Claro que no, no hubo goles. 0-0, no hubo goles, no hubo expulsados. Pero bueno, primero vamos con la selección de Colombia. Quiero felicitar a la selección de Colombia. Fue un gran partido, ¿no? Contra la selección de Cristiano Ronaldo. Colombia tiene un gran funcionamiento. El propio Luis Díaz, el propio James Rodríguez está jugando muy bien con su selección. James Rodríguez, a pesar de que no ha mostrado un gran nivel en la MLS, no ha tenido muchos minutos, con la selección es otra cosa. Encuentra espacios, busca a Luis Díaz, busca a Córdoba, un buen medio campo que está bien distribuido, que distribuye bien el balón. Un buen medio campo como el de Colombia lo quisieran tener muchas selecciones. Muchas selecciones, de verdad. Colombia es una selección que tiene buen medio campo principalmente, ¿no? Que encontró espacios, pienso yo, que tuvo muchas oportunidades, le llegaron muchos disparos al propio Costa, sí, claro que sí. Al portero de Portugal, al propio Rui Costa, ¿no? El propio Diego Costa. Diego Costa le llegaron muchos disparos, tapó muchos disparos que a Portugal le costaba mucho trabajo de defender. De verdad, la selección portuguesa lo que le costó fue defender a la selección colombiana. De verdad, Colombia encontró espacios, Colombia encontró disparos. Todo el tiempo Colombia tenía control del partido, Colombia tenía control total del juego. Y Portugal, en su caso, Portugal, vamos con Portugal, pues se acercaba a pocas oportunidades, tuvo pocas, de verdad. Por ejemplo, otro caso también, Joao Félix. Joao Félix no tenía que estar en el campo de juego. Para empezar, y eso es uno de los aspectos a considerar, falla ese penal en la Euro 2024 contra Francia, en cuartos de final. En este partido,
sigue confiando en el entrenador, en él, no hace absolutamente nada, entra Leao y cambia la rapidez. Comparen la rapidez de Joao Félix con la de Rafa Leao. Rafa Leao tuvo mejor rapidez, venció a Arias, más que Joao Félix le costaba mucho trabajo, tenía que llegar Nuno Méndez tenía que llegar a ayudar. Más que Rafa Leao ya no necesitaba esa ayuda de Nuno Méndez, ni del propio Joao Cancelo. Más bien, Rafa Leao encontró en los minutos finales una oportunidad que a Portugal tenía clarísima para meter gol y que Cristiano, pues por su edad, ya no pudo llegar a esa pelota. Claro que no, ya no es el mismo rendimiento de hace unos 10 años, claro que no, ¿no? Y de verdad, pienso yo que Portugal tuvo oportunidades. También en una oportunidad que Ronaldo estaba adelantado, pienso yo, esa también Joao Félix, Ronaldo estaba adelantado y Joao Félix tenía que buscar el disparo, tenía espacio para clavársele a Arias. En vez de eso, busca a Ronaldo. Ronaldo adelantadísimo, le marcan fuera de lugar y Joao Félix tiene la culpa. ¿Por qué? Porque no va a buscar el disparo. Si está viendo que Ronaldo está adelantado, ¿por qué no buscas el disparo? Lo más importante es también quien falló muchísimo fue Pedro Neto y Joao Cancelo. Joao Cancelo y el propio Pedro Neto fallaron muchísimas, pero muchísimas ocasiones. Muchísimas. ¿Verdad? Tuvieron disparos y de verdad no encontraban la manera ni de bajar el balón. De verdad, muchos errores por parte de Portugal. Y la verdad es que Portugal se salvó por un pequeño pie de Colombia. De verdad, da un poquito de... hasta me quiero reír, ¿no? Porque pues sí da un poquito de burla, ¿no? Un poquito de gracia. O sea, por un pie, pues Colombia no ganó el partido. Pienso yo que Colombia tenía toda la oportunidad de ganar ese partido. Nada más por el pie, ¿no? Pero sabemos que esta regla pues tiene que cambiar un poquitito, ¿no? Un poquitito, ¿no? Sabemos que por un pie, ¿no? No es mucho de diferencia hacia fuera de lugar. Pero para mí fue un buen gol de Colombia, a pesar de que fue posición adelantada, que estaba en posición adelantada por un pie. Pues Portugal no tuvo buena defensa en todo el partido. De verdad, discúlpenme, Portugal no tuvo buena defensa. Ahora, ¿qué va a hacer contra mejores selecciones? Contra Inglaterra, que tiene un camino difícil. Por empatar este partido, tuvo el camino más difícil de la historia, en este mundial. Inglaterra, si pasa contra Croacia, si le gana a Croacia, va contra Inglaterra, y si pasa Inglaterra también. Después, si pasa España y pasa Portugal, España-Portugal. Y después, si pasa Francia y pasa Portugal a semifinales, Francia-Portugal. El camino más difícil. Y por no haberle ganado a la selección de Colombia. Eso fue lo que le costó a la selección de Portugal llegar al camino más difícil. Entonces, pienso yo que Colombia pues tuvo mejor funcionamiento, claro. De verdad, Colombia lo admiro muchísimo. Ha mejorado mucho en su rendimiento, en su aspecto futbolístico, de verdad. De verdad, Colombia es una selección que puede competir las selecciones mayores, ¿no? Y de verdad tiene un buen funcionamiento. Entonces, pienso yo que llegó más al arco de Colombia. Eso fue lo que tuvo que haber hecho Colombia, haber anotado ese gol. Sabemos que Portugal estuvo todo el tiempo atrás, casi todo el tiempo, y de verdad no podía encontrar la manera de poder buscar un contragolpe, más que Colombia todo el tiempo estuvo en el área de Portugal, más que no cayó el gol en la red, más que ese fuera de lugar, que pues por poquito Colombia gana el partido. Ahora, con otra también, vamos con la última también, un último aspecto. Portugal, en una oportunidad le queda a Bruno Fernández, está al frente de Camilo Vargas, que es uno de los porteros mejores en México, no juega en el Atlas, un buen portero. Alza las manos, o sea, fue reflejos de Camilo Vargas, ¿no? El propio Bruno Fernández mete ese disparo, o sea, como así de barriéndose, ¿no? Mete ese disparo, apenas llegó ese disparo a las manos de Camilo, Camilo mete sus reflejos y saca ese balón, ¿no? Esa también Portugal tuvo una de sus mejores oportunidades. La desaprovechó, claro, porque Camilo Vargas estaba enfrente y creo que el propio Bruno Fernández también pues era la única opción que tenía. Pero bueno, para mí que fue una de las ocasiones más importantes de Portugal que pudieron haber caído en gol, nada más. Pero por parte de Colombia hubo muchas, pero muchas ocasiones. Más ocasiones que la sección de Portugal. Entonces, eso es lo que va a tener que mejorar la sección de Portugal y no meter a Joao Félix. Mete a Rafa Leao. Si Rafa Leao te está dando un mejor funcionamiento en el juego, mete a Rafa Leao. Ya no vayas con Joao Félix. Joao Félix te ha dado muchos, pero muchos
partidos malos, malísimos partidos. Entonces, es lo que vamos a tener que mejorar. Pero bueno, ese es a los dos equipos, un buen partido, uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo, de verdad. Muchos comentaristas dicen que es uno de los mejores partidos, de verdad, uno de los mejores. Bueno, y vamos con tu partido de la fase de grupos. El propio Croacia contra Ghana. Este partido quedó 2-1, ganó Croacia a Ghana 2-1. Vamos con los goles antes del análisis. De Croacia, el propio Petar Sosic al 31 y Nikola Vlasic al 83. De Ghana, el propio Derek Lukasen al 73. Bueno, pues la selección de Croacia va a enfrentar a la selección de Portugal. Tuvo mejor funcionamiento, de verdad tuvo un buen funcionamiento de este partido, ¿no? Ghana, pues pienso yo que le peleó bien a Inglaterra en el anterior partido, en la jornada 2 que vimos el empate a ceros. Yo pienso que Croacia jugó bien, de verdad tuvo buen control del balón, tuvo mejores espacios, mejor funcionamiento, mejores llegadas a la portería de Ghana. Y de verdad pienso yo que la selección de Ghana le faltó mejor ataque, ¿no? De verdad, o sea, pienso yo que... Y también mejor defensiva, porque la selección de Croacia encontró esos espacios que le pudieron dar la victoria a esa selección croata, ¿no? Y bueno, pues todo, el primer gol fue en el primer tiempo, ¿no? Sabemos que la selección de Croacia encontró en un contragolpe ese gol, ¿no? Sabemos que Ghana se descuidó. Lo fuimos al medio tiempo y al 73 la selección de Ghana encuentra esa manera de buscar ese gol y de clavarle gol a la selección de Croacia. Encuentra ese contragolpe que le puede dar el empate. Y lo encontró, ¿no? En un disparo de Derek Lukasen al 73, que fue muy buen disparo. Ahora, Croacia. Croacia después al 83, Nikola Vlasic mete el gol de la victoria con un gran disparo en un gran contragolpe. Y bueno, pues para mí Croacia tuvo una de sus mejores victorias, ¿no? Ghana, lo que le faltó fue no descuidarse. Los minutos finales, proteger ese empate, pudo haber tenido un punto contra Croacia muy importante en Filadelfia. La verdad pienso yo que la selección de Croacia tuvo una de sus mejores oportunidades al 83 para descontar Nikola Vlasic. Entonces pienso yo que Ghana tiene que mejorar mucho su defensiva, un poquito mejor. Sabemos que contra Inglaterra pues hubo muchos fallos de Inglaterra, muchos fallos que pudieron haber caído en gol. Pero pues Ghana va a tener que mejorar eso, y por parte de la selección croata, pues contra Portugal tiene que seguir haciendo su mejor rendimiento, su mejor desempeño, ¿no? Entonces pienso yo que la selección croata tiene uno de sus mejores equipos, ¿no? Ha llegado lejos, sabemos que llegó a cuartos el mundial pasado, llegó hasta la final del Rusia 2018, y ahora pues en este mundial pues está llegando lejos, va a enfrentar a Portugal, bueno, con una de sus mejores selecciones, ¿no? Entonces, bueno, pienso yo que Croacia pues le ha costado trabajo, contra Inglaterra le costó trabajo, contra Ghana ganó. Entonces, bueno, pienso yo que ha sido buenos partidos para Croacia. Entonces encontró ese funcionamiento, encontró ese mejor rendimiento, encontró esos espacios también para vencer a la selección de Ghana. Eso fue lo importante. Pero bueno, felicidades a Croacia por su victoria y Ghana a seguir mejorando. Bueno, antes de ir con las tablas y con las predicciones de los, ¿cómo se dice? De los cuartos, no, de los octavos de final, perdónenme, de las llaves que les voy a decir. Vamos con lo que sucedió, lo que ha sucedido hasta el momento en los 16avos de final. Bueno, vamos con el primer partido. Brasil-Japón. Bueno, este partido quedó 2-1. Ganó Brasil a Japón 2-1. Vamos con los goles antes del análisis. De Brasil, el propio Casemiro al 56, Gabriel Martinelli al 90+5. De Japón, Kaishu Sano al 29. Bueno, la selección de Japón inició muy bien el partido. La verdad, inició muy bien el partido, mejor funcionamiento, mejor control del balón, la mejor selección de las dos encontrando espacios, ¿no? En el partido. Japón estaba encontrando espacios principalmente, entonces eso es lo que le estaba ayudando en el partido. La selección de Brasil durante el primer tiempo no encontró su mejor nivel, ¿no? Durante el primer tiempo Japón tenía el control total del partido. Y bueno, pues Japón en un descuido de Brasil, pues mete ese gol Kaishu Sano al 29, ¿no? Japón se fue ganando cómodamente, 1-0. Estaba tranquilo la selección de Japón. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? ¿Qué pasó con Japón? Esa Japón que estaba encontrando
que estaba jugando en su mejor momento en el partido, que estaba encontrando su mejor nivel contra la selección de Brasil. En el segundo tiempo, Brasil empezó a mejorar, empezó a contraatacar más a la selección de Japón, encontró mejores espacios, encontró mejores disparos, y de verdad encontró esa manera de contraatacar al arco de Japón. Por ejemplo, pues pienso yo que el centro de Mateus Cunha a Casemiro fue muy bueno, ¿no? Encontró espacio para mandar ese centro y Casemiro pues sí se alzó entre los jugadores japoneses y anotó ese golazo de cabeza al minuto nuevo 56. Que fue un descuido de Japón, creo que sí, porque la defensa no pudo tapar ese centro, tampoco pudo vencer a Casemiro en el aire, entonces bueno. Y al minuto 90 más 5, justamente antes de ese gol, sabemos que una oportunidad, Vinicius Junior casi hace un golazo, de verdad, Vinicius Junior casi se lleva a todos los de Japón, de verdad encuentra por la banda un espacio y de verdad pega en el poste, la desvía el propio Suzuki, que así se llama el portero de Japón, Suzuki, desvía el balón y pega en el poste, más que la de Martinelli, pega en el poste, pero siente, o sea, de verdad ese portero de Japón desviaba los balones de una manera impresionante, de verdad, no sabía si iba a entrar el balón, de verdad, no sabía. Pero por lo menos un portero que le ayudó mucho a Japón a mantenerse vivo en esta eliminatoria, porque de verdad no todos son los invencibles, de verdad en un momento se tenía que romper esa racha del portero y de verdad pienso yo que Brasil encontró la manera de buscar ese disparo ganador con Gabriel Martinelli. Y esa oportunidad también que Japón descuidó, se estaba echando atrás, en vez de que Japón fuera a contraatacar, Brasil estaba motivadísimo, o sea, motivadísimo a quitarle el partido a Japón, ¿no? Entonces Japón en el primer tiempo estaba jugando bien, pero en el segundo ya no. Japón bajó muchísimo su nivel en el segundo tiempo, más que Brasil empezó a apretar. Eso fue lo que le ayudó a Brasil a mejorar el partido, a buscar esa victoria, y eso fue lo que le ayudó a encontrar ese gol de la victoria, principalmente. Entonces una selección brasileña que mejoró muchísimo durante la segunda parte. Ancelotti mejoró sus tácticas, reajustó piezas, también Cunha también lo mandó más al ataque. También el propio Vinicius, una jugada estupenda también, les bailó al equipo de Japón, los bailó totalmente, los recortó. Entonces yo pienso que a Japón le afectó también su defensiva, sus defensas centrales no pudieron defender a Vinicius, sus laterales tampoco, esos centros también. Yo pienso que lo que más le afectó a Japón fue la sección de Tomiyasu, la sección que protege Tomiyasu del campo. Esa sección del campo la protege Tomiyasu. Tomiyasu tenía que haber protegido más, ¿no? Y también una selección de Japón que solo tiene 3 defensas centrales también, tiene más mediocampo. Entonces eso es lo que le afectó también a Japón, tenían que bajar los mediocampistas, entonces eso es lo que le afectó a Japón. Poco a poco la selección de Brasil encontró su debilidad de Japón. Entonces eso fue lo que le afectó, pero Japón tenía que haber mejorado, tenía que haber seguido con ese rendimiento que tenía en el primer tiempo, encontrando goles, encontrando disparos, y Brasil ajustó sus piezas. Poco a poco fue encontrando la manera de ganar el partido. Y ahí están los resultados. Felicidades a Ancelotti, felicidades a Brasil. Japón va a tener que regresar en 4 años, no sabemos. Pero era una selección de Japón que se esforzó, de verdad. Le compitió una selección de Países Bajos, ahora le compitió una selección de Brasil en el primer tiempo, le faltó el segundo tiempo. Eso fue lo que le faltó. Pero bueno, felicidades a Brasil y Japón a seguir mejorando. Bueno, vamos con el siguiente partido, Alemania contra Paraguay. Este partido quedó 1-1, pero se fue a penales. Vamos con los goles antes del análisis. De Alemania, el propio Kai Havertz al 54 y de Paraguay, Julio Enciso al 42. Sí, claro que sí. En Paraguay avanzó en penales 4-3. Claro que se ganó en penales Paraguay 4-3. Bueno. A pesar de que Paraguay metió el gol al 42 y de verdad fue un descuido de Alemania, de verdad, lo dejaron solito Enciso, un cabezazo solito, de verdad, en un espacio que encontró Enciso para poder buscar ese primer gol. Alemania en el segundo tiempo empezó a ser constante en el ataque, empezó a contraatacar más, Paraguay se empezó a cansar, una selección de Paraguay que aguantó 45 minutos nada más. Pero de verdad se le admiró por su nivel físico que trajo en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo Paraguay siguió con su mismo rendimiento en la defensa, no en el ataque, en su defensiva, siguió con el mismo rendimiento, no paró. No, a pesar de que Kai Havertz metió el gol, un buen gol de cabeza, ¿no? Un buen gol de cabeza al 54 que pues ya era imposible para el portero de atajar, pues pienso yo que el 54 Kai Havertz se encuentra el empate, ¿no?
Bueno, desde ahí pues pienso yo que Paraguay tuvo que haber mejorado su defensiva, claro que sí, contra Kai Havertz, contra Alemania, tenía que haber seguido protegiendo esa ventaja, pero bueno, ya había cansancio extremo. En la parte de los tiempos extra, ¿no? El equipo de Paraguay se veía muy cansado, Alemania se veía más descansado, por así decirlo, con mejor rendimiento en el partido, ¿no? Más que Paraguay, pues le faltó eso. A Paraguay le faltó más rendimiento, ¿no? Alemania tenía más cambios, más jugadores de mejor calidad. Paraguay sabemos que es un equipo que sorpresa, ¿no? Que haya avanzado hasta octavos de final. Y bueno, ¿qué le pasó a Alemania durante los tiempos extra? Bueno, Alemania no pudo encontrar el gol en los tiempos extra. Tenía mejor rendimiento, mejor estado físico, ¿no? De verdad, o sea, de verdad. O sea, los paraguayos ya se sentían cansados, tendidos en el campo, con ganas de salir ya, de acabar ese partido. Y Alemania no pudo de esa forma encontrar el gol de la victoria. Y eso fue lo que le faltó también, ¿no? Ahora, vamos con los penales. Jonathan Tah falló un penal clarísimo. Jonathan Tah se desconcentró totalmente. O sea, ¿cómo falla? Vences al portero paraguayo, ¿no? El portero paraguayo ya se había tirado hacia el lado contrario. Y Jonathan Tah vuela el balón, lo levanta, lo vuela a la tribuna. Yo pienso que Jonathan Tah se desconcentró, de verdad. Jonathan Tah tenía todo ese espacio para meter el gol. Ahora, pienso yo que la tanda de penales fue mucho mejor Paraguay. Aprovechó sus oportunidades, aprovechó también esos disparos y también vencer a Neuer varias veces, ¿no? Y de verdad, Alemania desaprovechó dos penales muy claros. Dos penales que le pudieron haber dado la victoria. Ahora, también en el tiempo extra, en los dos tiempos extra, no encontró ni la manera de buscar gol cuando Paraguay estaba desconcentrado, estaba cansado. Pero en un momento otro hubo fuerza de voluntad y ahí está. Paraguay encontró su fuerza de voluntad para seguir protegiendo ese empate y irse a los penales. Y ahí están las consecuencias de que Alemania no metiera el gol, ¿no? Y también vemos que en los minutos finales también hubo una obstrucción al portero de Paraguay, al propio Gil. Hubo una obstrucción del jugador alemán, obstrucción. Y pues bueno, mete el cabezazo Jonathan Tah. Y bueno, es una obstrucción clarísima que el árbitro marca. Entonces, desde ahí, Alemania también, ese error de la obstrucción, también Alemania cometió un gravísimo error porque ese gol hubiera podido darle la victoria en tiempo regular. Y no lo hizo. Pero bueno, varios errores. Paraguay aprovechó que también la defensa estaba motivada, también los penales, unos buenos penales de Paraguay, y muy buen gol que desde temprano fue el marcador. Paraguay encontró la manera de sacar del Mundial a Alemania. De verdad, encontró la manera, si no es en el tiempo regular, es en los penales. En el tiempo extra estaba todo el tiempo atrás buscando esos penales. Pero bueno, felicidades a la selección paraguaya por su victoria en penales y Alemania seguir mejorando, porque necesita mejorar muchísimo, muchísimo para el siguiente Mundial. Hay 3 mundiales, ¿eh? 3 mundiales eliminados. Es increíble. Pero bueno. Bueno, vamos con el siguiente partido. Países Bajos contra Marruecos. Países Bajos contra Marruecos. Este partido quedó 1-1. Pues también se fue a penales. Marruecos avanzó, se eliminaron a dos grandes, a dos de mis pronósticos más acertados, Alemania y Países Bajos. Entonces, bueno, vamos con este de Países Bajos. Mis pronósticos no fueron acertados, de verdad me sorprendió el nivel de Marruecos, de verdad, uno de sus mejores niveles, de verdad, es impresionante, 2022 y ahora en 2026 también. Entonces, bueno, 3-2 avanzó en tiro de penales Marruecos, que fue en Monterrey este partido. 3-2 ganó Marruecos en tanda de penales, 1-1 en el partido. Bueno, vamos con los goles antes del análisis. De Países Bajos, Cody Gakpo al 72 y del Marruecos, Issa Diop al 90+1. Pues fíjense amigos que la propia selección de Países Bajos tenía el 1-0 en sus manos. 1-0. Pero después la selección de Marruecos se dedicó a contraatacar, estar más en el área de Países Bajos. Marruecos encontró un centro, de verdad, Virgil van Dijk ya no llegó a esa pelota. Issa Diop metió un cabezazo, se alzó entre todos los jugadores de Países Bajos. Y de verdad, pienso yo que Países Bajos, ese fue su mayor error. No defender por arriba. O sea, estaban concentrados defendiendo por abajo, pero por arriba, por el aire, desganaron en una pelota muy bravísima, de verdad.
De verdad, una oportunidad que era clarísima, ¿no? De verdad, en un cabezazo del propio Issa Diop que se alzó entre todos los jugadores, entre todos los jugadores. Ahora, Países Bajos, en un contragolpe, en un disparo de Cody Gakpo, en un gran contragolpe que llegaron dormidos a Marruecos, tenía una ventaja. Entonces, Países Bajos se suponía que Países Bajos debería de haber estado abajo, debería de haber estado en la defensiva, defendiendo su ventaja por lo menos. Y es lo que tenía que hacer mejor Países Bajos. Y no lo hizo. En el tiempo complementario, justamente en el tiempo complementario, de verdad, en el tiempo de compensación, en el tiempo ya de los minutos finales, te meten el gol, los minutos finales del partido, ya tienes esa ventaja, tienes que proteger tu ventaja. Y es lo que no hizo la selección de Países Bajos. Ahora, en el tiempo extra, Países Bajos no quería irse a penales contra la selección de Marruecos, porque Marruecos es muy buena en penales. Entonces, Marruecos lo que le va a ayudar es también irse a penales, sobre todo, y también que tiene una de sus delanteras mejores preparadas, que yo, de África, ¿no? De todo ese continente, de verdad es una de las mejores delanteras. Y tiene uno de sus mejores laterales derechos es Achraf Hakimi. Hakimi juega en el Paris Saint-Germain y es muy bueno Achraf Hakimi como defensa, como lateral derecho. Y de verdad pienso yo que la selección de Países Bajos descuidó muchísimo en los minutos finales su área. De verdad, descuidó muchísimo el área. Y eso es lo que le ayudó a Marruecos a empatar el partido. Países Bajos descuidó mucho su área. Pero bueno, durante los tiempos extra, pienso yo que Países Bajos tuvo mejores oportunidades, pero Marruecos también se defendía, ¿no? O sea, los dos tuvieron muchas chances de ganar el partido. Pero ya en los penales, pues qué les digo, en los penales, eh, Países Bajos falló muchas también. Igual que Alemania, le pasó lo mismo. Pegó mucho en el poste, Bono también las atajó, Bono también se tiraba, fintaba. Eso es lo que le ayuda al portero Bono, ¿no? También que finta y que engaña a los jugadores. Pienso yo que Bono esa es su mayor ventaja, engañar a los jugadores en penales, es uno de los mejores porteros en penales. Y bueno, ahora Países Bajos, ¿qué va a hacer? Países Bajos pues tiene que regresar al Mundial en 4 años, ¿no? Entonces es una selección que lo esperamos en 4 años y que es una selección que era una de las favoritas a pasar a llegar lejos este Mundial y no lo hizo. Entonces, para mí Países Bajos tenía que haber llegado lejos. Ahora Marruecos pues es una de las sorpresas otra vez. Vuelve a estar como contendiente, uno de los caballos negros del Mundial y otra vez vuelve a sorprender. Pero bueno, felicidades a Marruecos por su victoria en penales. Una ventaja que desaprovecha el equipo de Países Bajos, una ventaja que la tenía en las manos, y en los minutos finales te meten ese cabezazo. Bueno, felicidades a Marruecos y Países Bajos a seguir mejorando para el siguiente mundial. Y bueno, vamos con el último partido, el equipo de Francia contra la selección de Suecia. Francia contra Suecia. Vamos con los goles antes del análisis. De Francia, el propio Kylian Mbappé al 45 y al 74 y el propio Bradley Barcola al 53. De Suecia no hubo goles, no hubo expulsados. Bueno, hace ratito fue este partido. De verdad pienso yo que la selección de Francia jugó mucho mejor. No es la número uno como para ganar este título de la Copa Mundial. Y bueno, Kylian Mbappé mete unos 2 goles muy buenos, ¿no? En 2 contragolpes muy buenos, de verdad, ¿no? Que encuentra los disparos, ¿no? Entonces, Kylian Mbappé mete un disparo de ladito muy bueno. De verdad, Kylian Mbappé ya empató a Messi. Messi junto con Kylian Mbappé anda de la pelea muy reñida. De verdad, la selección de Argentina también anda jugando bien. La selección de Argentina que anda ahí Messi con Mbappé compitiéndose por el título de goleo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero hasta el momento creo que Mbappé ha encontrado ese funcionamiento con la selección de Francia, ¿no? También Ousmane Dembélé les ha ayudado muchísimo, ¿no? Le ayudó a este partido. La propia selección de Suecia, pues también no llegó mucho al arco, reconozcámoslo. La selección de Francia, lo que también ayuda es su defensiva, de verdad, sus defensas centrales, sus laterales, les ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo esos defensas centrales, esos laterales, también les ayuda muchísimo a la selección francesa. Y de verdad también el propio Michael Olise también encontró ese espacio en el segundo gol de Mbappé al 74, encontró ese espacio. Michael Olise encontró solito Mbappé, que podía ganar en la carrera. Y de verdad un buen gol del ladito de Mbappé, muy buen disparo. Eso es lo que le puede ayudar a la selección de Francia. Esos disparos del lado de Mbappé son espectaculares. Entonces, bueno,
Por parte de Bradley Barcola, fue un disparo de Bradley Barcola, también fue un disparo, era un contragolpe, le mandan el centro a Bradley Barcola, le queda la pelota y manda un disparo que es imposible para el portero de Suecia. Muchas ocasiones también de Francia. Francia se dedicó a contraatacar el arco de Suecia y llegó varias veces, de verdad. La selección francesa llegó varias veces al arco de Suecia. Pero el portero de la selección sueca, pues paró muchísimas también, que le ayudaron muchísimo a mantenerse en el partido y no ser una, no, que el partido no fuera una goliza. De verdad les ayudó muchísimo este portero de la selección sueca a que el partido no fuera una goliza, ¿no? Es una paleada. ¿No? Entonces, bueno, para mí que la selección francesa pues aprovechó sus oportunidades, varias oportunidades también, varias ocasiones durante el primer tiempo, más que tuvieron la de gol de Mbappé solamente, pero pues tuvo más. Pudo haber sido más goles, claro, ¿por qué no? De verdad, la selección de Francia llegó más que la selección de Suecia, pero lo que le ayudó a la selección de Suecia fue su portero. Principalmente fue su portero, más que la selección de Francia, pues lo que encontró espacios para sus disparos y de verdad la selección de Francia pues es una de las mejores candidatas a ganar este título de la Copa del Mundo, ¿no? Y de verdad Kylian Mbappé sigue con su ataque explosivo, Barcola también, el propio Michael Olise sigue siendo uno de los factores más importantes para la selección de Francia. Es uno de los mejores jugadores que le puede ayudar a la selección de Francia a llegar lejos este mundial. Pienso yo que el propio Michael Olise es uno de sus mejores jugadores de Francia, de verdad, un prospecto del Bayern Múnich. En el Bayern Múnich está haciendo historia, llegó lejos esta Champions, campeón de la Bundesliga, el propio Ousmane Dembélé también campeón de Champions. Es impresionante estos prospectos que tiene la selección de Francia, ¿no? El propio Desiré Doué, por ejemplo, también, que entró en cambio de Bradley Barcola, también el medio campo con Rabiot y de Tchouaméni les ayuda muchísimo. Rabiot, a pesar de que está en el Marseille, ya estaba en la Juventus, pues ahí está el medio campo. Rabiot es uno de sus mejores mediocampistas de la selección de Francia. Entonces, William Saliba también en el Arsenal. ¿Qué historia está haciendo William Saliba en el Arsenal? ¿No? Como defensa central en el Arsenal. Entonces, eso es lo que le ayuda a la selección de Francia, tener jugadores muy buenos. Empezando también por su portero Mañán, también les ayudó muchísimo, a pesar de que no tuvo mucho trabajo el día de hoy. Tuvo más trabajo el portero de la selección de Suecia, tuvo más trabajo, tuvo más llegadas la selección de Francia al arco de Suecia. Entonces, pudo haber habido más goles, pero Francia pues constantemente en el ataque. Entonces eso es lo que le puede ayudar. Felicidades a la selección de Francia por su victoria, y Suecia pues le faltó más ataque, le faltó más ataque con Elanga, más ataque con Isaac, Alexander Isaac, el propio Gyökeres también lo controlaron muy bien. Eso es lo que le faltó también a la selección de Suecia, y mejorar también su defensiva. Muchísimo tiene que mejorar su defensiva. Pero bueno, felicidades a Francia. Y Suecia seguir mejorando. Bueno, vamos antes de ir con las tablas y con las llaves que les voy a decir cómo quedarían, vamos con los pronósticos de los siguientes, de los que quedan, de los partidos que quedan de 16avos de final. México contra Ecuador gana esta noche, a las 7 de la noche, México contra Ecuador gana México, unos minutos ya empieza el partido. Inglaterra contra República Democrática del Congo gana Inglaterra. ¿Quién más? Los que faltan. España contra Austria gana España, Portugal-Croacia gana Portugal, y el propio Colombia contra Ghana gana Colombia. Bueno, pues sí. Ok. Ya el sábado empiezan los octavos de final, perdónme, ya se me ha olvidado. Los octavos de final empiezan este sábado. Bueno, los voy a pronosticar. Algunos que ya están aquí. Canadá-Marruecos. Canadá-Marruecos gana. Marruecos, para mí que gana Marruecos. Se elimina la selección de Canadá. Hasta ahí quedó Canadá. Y Paraguay-Francia. Para mí que gana la selección de Francia. Clarísimo. Y Brasil-Noruega, que ya también está confirmado, gana la selección de... Yo pienso que de Brasil. Para mí Brasil va a ganar este partido. Va a eliminar a la selección de Noruega. Y los que faltan, antes de ir con las posiciones para terminar, como quedaron, vamos a ver con las otras llaves. Entonces, bueno, ¿quién más quedó? Ok. Hasta ahorita, fíjense, de Bélgica-Senegal, para mí, y Estados Unidos-Bosnia, fíjate, para mí, ¿qué pasaría? La selección está difícil. Para mí, ¿qué pasa? Senegal, voy con la sorpresa, Senegal y Estados Unidos. Para mí que en esta llave, que sería el lunes a las 6 de la tarde este partido, el lunes 6 de julio,
Bélgica contra Senegal, pasa Senegal, y Estados Unidos, Bosnia, pasa Estados Unidos. Entonces, mi duelo, para mí, mi duelo de octavos de final sería Senegal, Estados Unidos, gana la selección de Senegal. Y bueno, si fuera Bélgica, Estados Unidos, por si acaso, para mí que lo gana Estados Unidos. No, Estados Unidos no. Para mí que lo gana Bélgica. Pienso yo, Bélgica o Senegal salen ganadores de esta llave contra Estados Unidos. Entonces, bueno. Bueno, vamos con la siguiente llave. España, Austria y Portugal, Croacia. Bueno, España se cruzaría con Portugal. Entonces, para mí que entre Portugal y Croacia gana Portugal y España, Austria gana España. Entonces, Portugal se cruzaría con España, igual el lunes a la 1. El lunes 6 a la 1 de la tarde. Para mí que sería España-Portugal. Y bueno, para mí que gana Portugal a España. Entonces, hasta el momento sería mi pronóstico para ese partido de octavos de final. España-Portugal, gana Portugal. Hasta el momento. Pero bueno, para mí sí va a ser ese, España-Portugal. Y de México-Ecuador, gana México esta noche. Y se cruzaría con Inglaterra, República Democrática del Congo. Pues bueno, para mí es Inglaterra. Creo que sí, en ese partido soñado que todos queremos también en el Azteca, en el Estadio Ciudad de México contra Inglaterra, que muchos tienen esa ilusión. Pues bueno, México contra Inglaterra, pues bueno, ese sería mi partido de octavos. Y bueno, pues aquí está muy complicado, de verdad, discúlpenme, pero pues bueno, yo le voy a la selección mexicana, ¿verdad? Yo siempre soy mexicano. Pero Inglaterra tiene mejor nivel, ¿no? Tiene a Marcus Rashford, Harry Kane. Va a ganar por una poca diferencia. Para mí, un 3-1, 2-1 para la selección de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, México pues tiene que esforzarse, ¿no? O sea, vamos con Inglaterra, pero, o sea, México es nuestro país, ¿no? Suiza contra Argelia y Colombia contra Ghana. Estos serían los duelos. Suiza y llegaría aquí a esta llave y Colombia contra Ghana, pues bueno, llegaría Colombia, ¿no? Para mí que llega Suiza y Colombia y lo gana Colombia. Pues bueno, Australia y Egipto. Australia, Egipto y Argentina, Cabo Verde. Argentina gana el partido, claro que sí. Cabo Verde, pues esperemos que le haga pelea, ¿no? O sea, de verdad tiene que ser un gran partido, pero para mí que gana Argentina. Tiene a Messi, tiene a Julián Álvarez, de verdad lo va a ganar Argentina. Y Australia contra Egipto, gana, está difícil, pero yo pienso que gana Egipto. Entonces sería para mí Argentina contra Egipto, y mi duelo de octavos de final, y gana la selección de Argentina. Después vamos con los cuartos de final, que eso sería después. Pero bueno, ahí están mis pronósticos. Y bueno, ya para terminar, vamos con pues con las posiciones. Creo que sí, las posiciones de la tabla, de las tablas. ¿Cómo quedaron los grupos? Creo que sí. ¿Quiénes pasaron? En el grupo A quedó México en primer lugar con 9 puntos, segundo Sudáfrica con 4 puntos, tercero Corea que se quedó fuera, Corea del Sur que se quedó fuera en tercer lugar con 3 puntos, y cuarto Chequia con 1 punto, República Checa que quedó con 1 punto. El grupo B, Suiza en primer lugar con 7 puntos, segundo Canadá con 4 puntos, tercero Bosnia con 4 puntos y cuarto Qatar con 1 punto. Si pasó Bosnia, Canadá y Suiza pasaron los 3. Grupo C, Brasil en primer lugar con 7 puntos, segundo Marruecos con 7 puntos, por diferencia de goles Brasil fue primer lugar, tercera Escocia que no pasó con 3 puntos, y cuarto Haití con 0 puntos que no pasó. Grupo D, Estados Unidos quedó en primer lugar con 6 puntos, segundo Australia con 4 puntos, tercero Paraguay con 4 puntos, por diferencia de goles Australia quedó más arriba, Paraguay pasó como tercer lugar, uno de los terceros mejores lugares, y Turquía en cuarto lugar con 3 puntos. Cuarto lugar, no pasó. El grupo E, Alemania en primer lugar con 6 puntos, segundo Costa de Marfil con 6, tercero Ecuador con 4 puntos, y cuarto Curazao con 1 punto. Pues bueno, tercer mejor lugar Ecuador, entonces sí va a enfrentar a México esta noche como tercer mejor lugar. Y bueno, de Alemania y Costa de Marfil, lo único que queda de ese grupo es Ecuador, entonces bueno, vamos a ver si puede pelear Ecuador, ¿no? Por ese grupo. Grupo F, Países Bajos en primer lugar con 7 puntos, segundo Japón con 5 puntos, tercero Suecia con 4 puntos y cuarto Túnez con 0 puntos. Eso fue del grupo F. Países Bajos tiene el primer lugar, segundo Japón con 5, tercero Suecia con 4. Entonces terminó como tercer lugar, como uno de los terceros mejores, pero pues, no pudo enfrentar
a Francia. Grupo G, Bélgica en primer lugar con 5 puntos, segundo Egipto con 5 puntos, tercero Irán con 3 puntos, cuarto Nueva Zelanda con 1 punto. Este fue uno de los grupos más flojos, pienso yo. Entonces, pero bueno, Bélgica pues con 5 puntos pudo pasar a la siguiente ronda, Egipto también, en segundo lugar con 5 puntos, Irán no terminó como tercer mejor lugar. Tenía una esperanza, pero no fue así. Pero bueno, pues esperemos que para la próxima, ¿no? Grupo H, primero España con 7 puntos, segundo Cabo Verde con 3 puntos, tercero Uruguay con 2 puntos y cuarto Arabia Saudita con 2 puntos. Bueno, pues Uruguay se quedó fuera por la derrota con España. Y bueno, Cabo Verde pues pudo pasar por esa victoria contra, creo que Arabia Saudita, contra Uruguay. Arabia Saudita, ¿no? Sí. Grupo I, queda en primero Francia con 9 puntos, segundo Noruega con 6 puntos, ya tercer mejor lugar Senegal con 3 puntos y cuarto Irak con 0 puntos. Nada para Irak. Grupo G, primero Argentina con 9 puntos, segundo Austria con 4 puntos, tercero Argelia con 4 puntos y cuarto Jordania con 0. Ya también Argelia fue tercer mejor lugar. Grupo K, Colombia con 7 puntos, segundo Portugal con 5 puntos, tercero República Democrática del Congo con 4 puntos y cuarto Uzbekistán con 0 puntos. Y el grupo L, también República Democrática del Congo, tercer mejor. Y grupo L, Inglaterra con 7 puntos, segundo Croacia con 6 puntos, tercero Ghana con 4 puntos y cuarto Panamá con 0 puntos. Bueno, pues el tercer mejor lugar también fue Ghana, pues nosotros pasamos. Bueno. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero que se suscriban, que compartan, den a la campanita de notificaciones. Si no lo claro que sí, pero soy con sus amigos, vecinos, familiares. Hasta la próxima.